Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Estimados estudiantes, esperando que estén bien de salud, esperando también que todos sus familiares estén bien. Vamos a desarrollar nuestra última sesión académica. Vamos a desarrollar la semana número 12 de nuestro curso. Jóvenes, hace un par de días he desarrollado el examen virtual del Centro Preuniversitario de la San Marcos. Yo lo he visto personalmente y parece que es un sistema que se va a aplicar mientras superemos estas circunstancias. Por lo tanto, si tú estás un poco flaqueando en tu preparación, te sugiero que no lo hagas, ¿ya? Te sugiero al contrario ponerle más fuerza. La preparación previa que ya teniste, consolídalo con esta preparatoria que tu Academia Falcons está ofreciendo a todos sus estudiantes, ¿ya? Aprovecha, en pocas palabras, estas sesiones virtuales. Puede que acá en Huamanga también se aplique esa modalidad virtual en sus exámenes de admisión. Bien, jovencitos, con eso esperando que te hayas animado, ¿verdad? Para que aguantes esta par de horitas de sesión académica, vamos a empezar. Jovencitos, el último tema que nosotros habíamos desarrollado había sido el proceso de la Primera Guerra Mundial y también de la Revolución Rusa, sobre todo la bolchevique, ¿cierto o no? La Primera Guerra Mundial se termina en 1919, formalmente con la firma del Tratado de Versalles, un tratado bastante abusivo. Y la Segunda Guerra Mundial se termina en 1939, ¿sí? A ese espacio de pausa de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a ese espacio de pausa del conflicto militar, se le conoce como el periodo de entreguerras. ¿Por qué se llama entreguerras? Su nombre mismo lo dice. Acontecimientos ocurridos entre las dos guerras mundiales, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En ese espacio, ¿qué acontecimientos sucedieron en el mundo? Vamos a ver. A ese periodo, pero recuerda que se le llama el periodo de entreguerras. Jovencitos, el país más beneficiado con la Primera Guerra Mundial será Estados Unidos. También Japón. ¿Ya sabes cómo se beneficia Japón? Japón se beneficia, jovencitos, obteniendo las colonias alemanas en la China. Por ejemplo, una de las colonias que ya les había mencionado fue la colonia de Tsingtao, ¿cierto o no? Y como consecuencia de eso, Japón se convierte en una nación industrializada y empieza a expandirse en el continente asiático. Se beneficia, por lo tanto, obtiene mercados en Asia. Pero la nación más beneficiada a nivel mundial, mucho más que Japón todavía, luego de la Primera Guerra Mundial, serán los Estados Unidos. Profe, ¿cómo se benefician los Estados Unidos? Pensando, jovencitos, recuerda que Estados Unidos había realizado empréstitos a los aliados en la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Por supuesto, beneficiado con eso. Y también ahora que luego de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña ha salido lastimada, aunque vencedora, pero salió lastimada, herida. Gran Bretaña ahora no puede satisfacer la demanda económica de todas las colonias a la que antes proveía de productos. Por lo tanto, ahora ¿quién va a acceder y satisface las necesidades de las colonias que demandan productos? Los Estados Unidos. Por lo tanto, el mercado ahora va a ser dominado grandemente por los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos sale beneficiada, jovencitos, tanto en mercados y tanto en empréstitos, en intereses, ¿ya? Sí, beneficiada. Nos concentramos en Estados Unidos. En Estados Unidos, jovencitos, desde 1919 hasta 1929, se vive un periodo llamado prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Apogeo económico. Todos tenían dinero, ganaban bien, mucha plata, muchachos, ya, mucho dinero, mucho cash, jovencitos, ya. Periodo de prosperidad. Sí, del 19 al 29, todo el mundo tenía dinero, gozaba de una gran estabilidad y prosperidad económica. Sin embargo, desde 1929 hasta 1939, algo sucede. Cambia esa situación de prosperidad. De 1929 al 1939 sucede lo contrario. Hay un periodo de depresión total, una depresión económica, jóvenes, una depresión económica. ¿Qué significa depresión? Caída. Nadie tiene dinero. Crisis económica. No hay platita, jovencitos, Entonces, ¿te estás dando cuenta que hay un cambio radical? ¿Dónde observamos ese cambio radical en 1929? ¿Qué pasa en 1929? Jovencitos, en 1929 sucede lo que es el crack del 29. ¿Qué entiendo por crack? Rompimiento.
Señoritas, ¿ya habrán hecho crack ustedes? ¿Ya habrán roto algún palito de chupete, por ejemplo? ¿Habrán roto palito o no? Eso significa crack, cuando se rompe algo, ¿sí o no? Acá, ¿qué se rompe? Se rompe la estabilidad económica del capitalismo. ¿Cuándo se inicia ese crack? En 1929, con la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Jovencitos, a nivel de la historia, la economía liberal, vale decir, la economía capitalista, tuvo muchos periodos de inestabilidad, crisis, caída, ¿ya? Inestabilidad, crisis, en muchos momentos. Pero esta crisis que se observa en 1929 constituye la madre de todas las crisis económicas capitalistas en la historia, jovencitos. O sea, la madre de todas las crisis. Por lo tanto, si yo quiero, puedo decir que en 1929 sucedió la mayor crisis del sistema capitalista, jovencitos. O sea, miren, ahí está la mayor crisis del sistema capitalista. ¿Cuándo se inicia esa crisis capitalista? Como les mencionaba, con la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Cae la bolsa de valores, muchachos, ¿ya? Ustedes saben que una bolsa de valores, están acá vendiéndose, comprándose, invirtiéndose en las acciones de las distintas empresas. Por ejemplo, imaginemos que la Coca-Cola, jovencitos, venda una acción. ¿Dónde lo tendrá que hacer? En la compañía de la bolsa de valores, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Y si tú lo compras, vas a ser un accionista. Inviertes tu dinero acá, y si la Coca-Cola tiene grandes ganancias, pues tú también vas a tener ganancias, jovencitos. ¿Ya? Eso es la compañía de la bolsa de valores. La más importante está en los Estados Unidos, en Nueva York, llamado la compañía de la bolsa de valores de Wall Street. Acá observamos las acciones de muchas empresas, de las empresas norteamericanas más importantes, jovencitos. O sea, acá observamos las acciones. Cae esa bolsa de valores. ¿Por qué caen las acciones, los valores de estas empresas? ¿Por qué caen sus acciones, profe, en valor, en precio? ¿Por qué caen las acciones de estas empresas? ¿Cuál es la causa del por qué caen estas acciones, la bolsa de valores? Hay muchas causas. Una de esas causas es la especulación bursátil. ¿Qué entiendo yo por especulación bursátil? Cuando hablamos de especulación bursátil, hablamos de la capacidad que tienen las personas de invertir y arriesgarse, ganando o perdiendo en estas acciones. Por ejemplo, yo pienso que la Coca-Cola, si es que abre acá una sede acá en el Perú y pida a inversionistas acá para que inviertan en acciones acá, yo pienso que va a tener suerte la Coca-Cola aquí. Y voy a invertir, por ejemplo, mi dinero comprando una acción de la Coca-Cola acá. $50,000 voy a invertir para que abra una fábrica acá de la Coca-Cola, ¿ya? Y si es que esta fábrica tiene ganancias, mensualmente yo voy a tener ganancias así de la nada. Fácil, jovencitos, ¿ya? Eso es invertir en la bolsa de valores. Y si es que fracasé, pues perdí todo, jovencitos, ¿ya? A eso se le llama la especulación bursátil, la capacidad que tiene una persona de conjeturar y decir que una acción puede tener ganancias o no, e invertir, arriesgar su dinero en esta acción, adquiriendo, comprando esta acción. Eso es especulación bursátil, ¿ya, jóvenes estudiantes? ¿Sabes? Y así, con esta especulación bursátil, la gente adivinaba e invertía bien. Se prestaba dinero de los bancos y qué curioso, los bancos no ponían restricciones a los préstamos. Por ejemplo, yo no tengo ninguna garantía laboral, no tengo un trabajo formal, pero de todas maneras los bancos se arriesgaban y me prestaban dinero. ¿Y yo para qué pedía prestado dinero? Para invertir en estas acciones, ya en la compañía de la bolsa de valores. Ahí yo invertía. Y no solamente yo, muchas personas invertían y, oye, qué bien, tenían buenos resultados, se enriquecían rápidamente esto, o sea, casi todos los norteamericanos, por lo tanto, en los años 20 se enriquecieron invirtiendo en esta compañía de la bolsa de valores. Por eso, como tenían tanto dinero, ese periodo de prosperidad también va a ser conocido como los felices años 20. Así se van a conocer, jóvenes. Ya tenían dinero, incluso pedían a las fábricas para que produzcan más y vendan más y compren más. Ya que tienen dinero. Y compraban simplemente por gusto, por comprar nada más, porque les apetecía comprar, porque tenían dinero, tenían cash. Sí. Sin embargo, hay un pequeño problema. Segunda causa, superproducción. ¿Cómo es eso? Para 1929, las fábricas también, al tener mucha demanda de compradores, de productos, se piden prestado también de los bancos.
ten en cuenta esto. La gente se está prestando dinero de los bancos para invertir en la bolsa de valores. Y ahora los bancos también tienen que prestar dinero a los bancos, a las fábricas para que sigan produciendo, jóvenes, ¿ya? Para que sigan produciendo. Ten en cuenta eso. Las fábricas se prestaron dinero también para seguir produciendo y produjeron más. Pero en algún momento tanto produjeron que la gente ya no compraba estos productos. Tanto había invertido en la bolsa de valores que ahora ya no compraban estos productos, ya de los fabricantes. ¡Qué mala suerte! Ese mismo año, 1929, desde Europa llegan grandes cargamentos de productos a los Estados Unidos, observando con eso una superproducción. Hay productos en exageración, jovencitos, ¿ya? Y como hay muchos productos, los precios de los productos ante la poca demanda caen. Simple norma economía. Ante la falta de demanda, ¿qué pasa con los precios? Caen, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? O sea, de tu fábrica ya no te están comprando. ¿Y qué tal? Tu fábrica tendrá valor. Los accionistas que habían invertido en esta fábrica pierden el valor de sus acciones. Y si yo soy astuto, voy a vendérmelo mi acción antes de que siga cayendo más, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, los accionistas no solamente de una empresa, sino de casi todas las empresas norteamericanas, de casi todas las empresas, vendieron o intentaron vender las acciones de sus empresas. ¿Y la gente qué pensará observando esto? Como estos accionistas están vendiendo sus acciones, quiere decir que esta acción no vale, mejor no lo compro. Y los accionistas siguieron bajando y bajando los precios de sus acciones hasta que en algún momento cayó casi hasta cero, jovencitos. O sea, nadie quería comprar estas acciones, nadie. Por lo tanto, las acciones cayeron, el valor de los productos cayeron, las fábricas fracasaron porque no valían nada prácticamente, ya cerraron las fábricas y los trabajadores también quedaron desempleados. Imagínate, ¿ves? Desempleo, no hay compradores, no hay gente con dinero, imagínate. Y no solamente las fábricas, no solamente los empleados de las fábricas, los bancos podrán recuperar el dinero prestado a los que se habían prestado para invertir en esta bolsa de valores. Los bancos podrán recuperar el dinero prestado a las grandes fábricas que se habían prestado dinero para producir. No. Por lo tanto, los bancos también entran en quiebre, bancarrota, muchachos. Solo en los Estados Unidos se ha contabilizado más de 5,000 bancos cerrados como consecuencia de esta crisis y sus trabajadores también desempleados. Crisis. Entonces, ¿cuál es la causa del por qué cae la bolsa de valores? Uno, la especulación bursátil, que es la capacidad de invertir en las acciones, y sobre todo la superproducción, que produjeron tanto y las acciones de las empresas cayeron, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Es la causa más importante. ¿Cuándo cae esta bolsa de valores y se inicia esta crisis económica, profe? El 24 de octubre de 1929, muchachos. ¿Ya? Ese día va a ser un día negro para el sistema capitalista y justo cayó un día jueves. Por lo tanto, ese día se le va a conocer como el jueves negro, estilo Advíncula, muchachos, ya, el jueves negro. Cayó la bolsa de valores, la gente lloraba, gritaba, se iba a parar en la puerta de la compañía de la bolsa de valores, lloraba, pero ¿qué vas a hacer? Así funciona esto, ya. Si inviertes, ganas, pierdes, así es. Así es este tipo de mercado. Jovencitos, el jueves negro, cayó la bolsa de valores. Nadie tenía dinero, jovencitos, nadie, ¿ya? Imagínate ese cambio radical, muchachos, nadie tenía dinero. Gente que no tenía ni siquiera para rentar un cuarto donde vivía, en los parques, muchachos, ya con cajas de cartón, ahí hacían sus casas, ya sus zapatos no eran zapatos, eran prácticamente plásticos, jovencitos. Nadie tenía dinero, jovencitos, nadie. Gente flaquita caminaba en la calle porque no comía, pues flaquita como tu profe de quimiquita, asícito, muchachos, ya. Nadie tenía dinero, nadie. ¿Y el Estado, profe, por qué no ha hecho nada el Estado? Jovencitos, el Estado no puede intervenir porque para esos tiempos, aún se aplica la ideología económica de Adam Smith, la ideología smithiana, donde el Estado no debe intervenir en la economía, ¿cierto o no es cierto? Ya, por lo tanto, se entró esa crisis económica. Nadie tenía dinero. Felizmente, nosotros los varones, ya, con el paso del tiempo, como nos caracterizamos por ser creativos, nosotros los varones, ¿cierto o no? Los varones salimos a la calle con nuestro letrero en el pecho, limpio, hago trabajos por comida, más o menos así.
para poder sobrevivir siquiera, pues. Y algunas señoras que no habían sido afectados tanto por esta crisis nos llevaban, joven, venga, trabájemelo en mi jardincito, y te voy a pagar con comida. Y nosotros sobrevivíamos de esa manera, ya. Con el tiempo las chicas se copiaron de nuestra actividad, se copiaron las chicas, salieron con muchos letreros ya las chicas, cocino, lavo, plancho, todo lo que termina con hacho. Estas chicas por dinero, jovencitos, ya. Nadie tenía dinero, jovencitos, ya, nadie tenía dinero. ¿Cuándo se soluciona eso? Se soluciona en el año 1933. 1933 ingresa un nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt. ¿Qué tal te suena o no su nombre? Por supuesto, vamos a seguir hablando más de él después, muchachos. Ya. Franklin Roosevelt llega rápidamente a la presidencia porque él promete algo, sacar a los Estados Unidos y al mundo de esta crisis económica. ¿Cómo? Con un plan. Ese plan se llama el New Deal. Significa la nueva empresa. El New Deal. El New Deal utilizaba una escuela económica bastante criticada para esos tiempos, la escuela keynesiana. ¿Qué nos dice la escuela keynesiana, jóvenes? Que en situaciones de emergencia, de crisis económica, el Estado tiene que intervenir en la economía para buscar una estabilidad económica. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y en qué consiste, profe, ese plan New Deal? Vamos a ver. Por ejemplo, una de las acciones del plan New Deal, una de las acciones será los empréstitos a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, si esta pequeña y mediana empresa está bien nutrida, ¿qué tal? ¿Puede vender sus productos o no? Sí. ¿Y si vende sus productos tendrá ganancia? Claro que sí. ¿Y si tiene ganancia podrá tributar o no? Claro que sí. Con eso recuperando la economía del Estado. Para proporcionar el trabajo a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, el Estado fomentó la realización de muchas obras públicas. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros ingresamos en calidad de trabajadores, en fin. Ahora ya tenemos trabajo, ahora ya tenemos dinero, ingresos, por lo tanto ya podemos tributar. ¿Y eso a quién le beneficia? A la recuperación económica del Estado. Por ejemplo, los bancos habían fracasado y si yo tenía mi dinero depositado, guardado en estos bancos, pues el dinero se había perdido. Ahora con esa experiencia yo ya no voy a guardar mi dinero en los bancos. ¿Dónde lo voy a guardar? En los colchones, ¿cierto o no? De ahí nace la costumbre de guardar el dinero en los colchones que hasta ahora se practica. Eso no le conviene al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado necesita que ese dinero se reproduzca, se multiplique, ¿cierto o no cierto? Generando intereses. Por lo tanto, el Estado del gobierno Roosevelt asegura a los bancos, que quiere decir, ciudadanos, ustedes si quieren pueden invertir su dinero, guardar su dinero en los bancos. Y si el banco fracasa, nosotros los Estados somos garantes, les vamos a devolver ese dinero. Por lo tanto, la gente ahora otra vez deposita su dinero en los bancos y con eso se generan movimientos del dinero y con eso los intereses que beneficia tanto a los bancos y también al Estado. ¿Qué tal? ¿Está interviniendo en la economía o no? Por supuesto, ahí está ya. Y con eso de manera gradual se va a recuperar la economía de los Estados Unidos y también del mundo, jovencitos, porque si Estados Unidos cae económicamente, los países capitalistas también caerán. ¿Qué tal? ¿Esta crisis afectó a las naciones europeas? Totalmente. ¿Qué tal? ¿Esta crisis habrá afectado a América Latina? Sí, te estoy diciendo que esta crisis afecta a toda nación cuya economía sea liberal, capitalista, jovencito. O sea, América Latina casi en su totalidad era de economía liberal, capitalista, por lo tanto sí nos afecta. ¿Cómo nos afecta acá en América Latina? Por ejemplo, tú sabes que nosotros, los latinos, nos caracterizamos por nuestras exportaciones, ¿cierto o no? Más que importar, porque también importamos, nosotros exportamos productos, por ejemplo, el algodón, la lana, el azúcar, exportamos nosotros, o sea. Sin embargo, como consecuencia de esta crisis, Europa no tiene dinero, está en déficit fiscal. Igual los Estados Unidos están en déficit fiscal. Por lo tanto, no nos van a adquirir nuestros productos y nuestras exportaciones se estancan, jovencitos, ¿ya? Se estancan nuestras exportaciones. Y con eso, crisis en nuestra economía, jovencitos. Crisis en muchas naciones de América Latina. En México, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Perú, jovencitos. Crisis total. Y ante esa crisis económica, ¿cuál será la solución? Las protestas, las marchas, y con eso se conlleva a los golpes de Estado. Los levantamientos militares serán popular en esos tiempos, en estas décadas, jóvenes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién estaba gobernando acá en el Perú para esos tiempos? Leguía, ¿cierto o no cierto? ¿Y quién
lo destituirá como consecuencia de esto Sánchez Cerro, jovencito. O sea, Sánchez Cerro en 1930 lo destituirá, ya, sí. Por lo tanto, sí se han dado golpes de Estado, levantamientos. ¿Por qué? Porque era la única solución para calmar esta crisis. Afectó a los países capitalistas. ¿Qué tal? ¿La Unión Soviética, resultado de la Revolución Rusa, habrá salido afectada ante esta situación? Pues no, porque en la Unión Soviética no hay una economía capitalista. Todo es manejado por el Estado, por el proletariado, jovencitos. ¿Cómo habrá salido? ¿O cómo habrá resultado la economía de Alemania? La economía de Italia, que eran naciones derrotadas en la Primera Guerra Mundial. Si tenían que pagar indemnización, por ejemplo, los alemanes, más esta crisis, está en una depresión total. Europa, jovencito, sobre todo Alemania, está en una depresión total. ¿Y qué solución habrá ante esta depresión, ante esta pobreza? No solamente movilizaciones, surgen partidos radicales. En Alemania, en Italia, en muchas naciones surgen partidos radicales. Ellos buscarán solucionar esta crisis tomando el poder completo del Estado. Y así tomaron el poder completo, el poder total, controlaron el poder ejecutivo, legislativo, judicial, todo, hasta los medios de comunicación, controlaron todo, tuvieron un control total. Por eso que hablamos que surgen partidos políticos totalitaristas, o también conocidos como los gobiernos o regímenes totalitaristas, llamados así porque obtuvieron un control total en estas naciones como resultado de esta crisis económica, muchachos. Esperando que se haya captado hasta acá, vamos a concentrarnos en esta parte. A los regímenes totalitaristas también se le llaman regímenes fascistas. Vas a saber ahorita por qué, ¿ya? Regímenes fascistas. Los regímenes totalitaristas, ellos están en contra de dos sistemas políticos. En contra del sistema capitalista y en contra del sistema socialista. ¿Por qué los regímenes totalitaristas que están surgiendo ahora, profe, por qué están en contra del sistema capitalista? Mira, ¿quién ha generado esta crisis? ¿Quién ha generado este hambre? ¿Quién ha generado estas guerras? ¿Que no es la democracia? ¿Que no es la economía liberal? ¿Que no son los burgueses? Por lo tanto, si no nos sirve el sistema capitalista, ¿para qué aceptarlo? Rechazan al sistema capitalista. Si tú quieres llamarlo sistema liberal, es lo mismo. También rechazan al sistema socialista. Ya, profe, ¿por qué? ¿Por qué rechazan al sistema socialista si es buena? En teoría, jovencitos, ¿recuerdan que los bolcheviques, su objetivo era proporcionarle un gobierno al proletariado o no? Sí. Pero resulta que el proletariado estaba también en una crisis, no por esta crisis del capitalista, sino por su propia crisis, un mal gobierno. En realidad los bolcheviques solamente eran teóricos, en la práctica había también una alta corrupción acá, jovencitos. O sea, vale decir, los bolcheviques eran un traicioneros estos de acá, jovencitos. O sea, sí es un partido político que traicionó. En apariencia era socialista, pero acá internamente era una traición, una gama de corrupción acá. Por lo tanto, también rechazaban a este sistema bolchevique, socialista, comunista, traicionera, jovencitos. Ellos, por lo tanto, planteaban un nuevo sistema llamado la tercera vía, una tercera opción. Y eso era el régimen totalitarista, una tercera opción. Entonces, estamos viendo que como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de este crack, en Europa y quizá en Asia también, hay nuevas corrientes ideológicas. Estamos observando la presencia de una democracia en Occidente. En la parte central estamos observando la presencia de regímenes fascistas. Y en la parte oriental, Asia, en la URSS, observamos un régimen comunista. ¿Cierto o no cierto? Y hay 3 sistemas ideológicos, ya no 2 como antes. Capitalismo, socialismo, ahora también los totalitaristas, fascistas radicales, jovencitos. ¿En qué naciones surgieron estos regímenes totalitaristas? En muchas naciones, pero me concentro en Europa. Por ejemplo, nace en Italia, Alemania y en España también, muchachos. O sea, Italia, Alemania y España. En Italia será la primera nación donde surge este pensamiento fascista. Como en Italia surge este pensamiento fascista, a las otras también, ¿qué le dirá a la gente? También es fascista. Por eso que decimos que a los totalitaristas también los llaman regímenes fascistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera nación donde surgen estos regímenes son en Italia. En Italia se llama el fascismo o fascismo también. ¿Quién es el líder creador del fascismo? Benito Mussolini. A Benito Mussolini se le ha puesto un apodo, el Duce. ¿Qué significa el Duce? El caudillo. ¿Por qué? Porque ingresa al poder con golpe de Estado ese de acá. ¿Y para qué quiere el poder? Jovencitos, Benito Mussolini tiene un objetivo, revancha. Recuerda que Italia había sido traicionada en la Primera Guerra Mundial.
Por más traidores que habían sido ellos, que habían traicionado a Alemania en la Primera Guerra Mundial, a ellos también los habían traicionado. ¿Quiénes? Los aliados. Les habían prometido compensaciones económicas territoriales si es que se cambiaban de la Triple Alianza a la Triple Entente, pero los habían traicionado. E Italia está en depresión. Muchos empréstitos había tenido Italia, más ahora la crisis en una depresión total. ¿Y qué busca Benito Mussolini? Revancha. Recuperar la economía de Italia y también busca la revancha, muchachos. O sea, en contra de los aliados. Esta corriente fascista, totalitarista, se expande a Alemania. En Alemania surge esta corriente fascista, pero llamada el nazismo. Acá tenemos su símbolo, jovencito. O sea, se llama la esvástica, muchachos. O sea, la esvástica. Ya saben ya qué significa la esvástica, lo hemos explicado en la primera clase, ¿ya? Tenemos este régimen, el nazismo, aunque su nombre correcto completo es el nacionalsocialismo. No es socialista, es nacionalsocialista. Solo velan por el bienestar de la sociedad alemana. Ya, nacionalsocialismo, el nazismo. Su principal líder será Adolf Hitler, aunque hay muchos otros, pero el principal líder es Adolf Hitler. A él se le ha puesto el apodo del Führer. ¿Qué significa el Führer? El guía. ¿Por qué? Porque él salva a Alemania, jóvenes, de esta crisis económica en la que estaba. Él los rescata, ¿ya? Sí. Hitler tiene una obra, un escrito. Escribió en la cárcel se llama su obra Mi lucha. En su obra Mi lucha está toda la doctrina de Hitler, su pensamiento, lo que él piensa, sus deseos, sus anhelos, sus apetitos políticos, jovencitos, está acá, ¿ya? ¿Cuál es la idea central de la obra Mi lucha? Podemos mencionar muchas ideas acá en la obra Mi lucha. Por ejemplo, uno habla del pangermanismo. ¿Qué entiendo por el pangermanismo? El pangermanismo es el sueño del pueblo alemán de reunir o de agrupar a las naciones que antes formaban una sola raza, la raza aria. ¿Se acuerdan antiguamente del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Se acuerdan o no? Hitler argumentaba que el objetivo era recuperar esas tierras, ese gran imperio. Alemania no es pequeño, antes era grande, por lo tanto es necesario recuperar la grandeza de Alemania. Y todos los pueblos que antes constituían Alemania y ahora pertenecen a otra nación, debemos volver a estar unidos. Pangermanismo, volver otra vez a la raza alemana a estar unidos. No solamente a su población, sino a su territorio, jóvenes. El pangermanismo. El sueño de unirlos otra vez en un solo pueblo, llamado el Tercer Reich, muchachos, o sea, el Tercer Imperio Alemán. Pero la idea central de ese Hitler es esta, el espacio vital. Va muy ligada al pangermanismo. El espacio vital es el deseo de Hitler de expandirse militarmente, de recuperar la grandeza de la raza aria. Los arios somos una raza grande, por lo tanto necesitamos tierras grandes como para nuestra raza. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Militarmente. Ese es el espacio vital. Ese espacio que Hitler quería expandirse y recuperar era vital para una raza grande. El espacio vital. ¿Qué es entonces espacio vital? Expansión, jovencitos. O sea, principalmente a Oriente. Por lo tanto, hasta ahorita vemos muchas causas para que detone a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ambos ¿qué cosa quieren? Revanchismo. Sobre todo Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler no va a reconocer el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque vamos a pagar un tratado muy injusto. Incumple el Tratado de Versalles. Y cuando también en su mente está eso de expandirse, también está incumpliendo el Tratado de Versalles. 1. Incumplimiento del Tratado de Versalles. 2. Revanchismos. ¿Cierto o no cierto? ¿Quiénes quieren revancha? Italia y Alemania. ¿Sí? Y 3. Hitler va a buscar detonar esta guerra con sus ansias de expandirse, con su ideología del espacio vital. Esa política de expansión llamada espacio vital, por lo tanto, es una de las causas también para desencadenar la Segunda Guerra Mundial. En España también tenemos otro partido totalitarista, el falangismo, también llamado franquismo. Su principal líder es Francisco Franco, muchachos, ¿ya? Francisco Franco. Sí, pero para la Segunda Guerra Mundial España se mantendrá neutral, jovencitos, ¿sí? Porque pedía mucho y a Hitler no le convenía lo que pedía España, ¿ya? Por lo tanto, con la acumulación de estas causas, tanto Italia y Alemania se van a armar hasta los dientes, se arman, y con eso está ya la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a ver en la siguiente pizarrita, muchachos, ¿ya? En la siguiente pizarrita. Está ya, jóvenes, la Segunda Guerra Mundial. Pero si ustedes son analíticos o más críticos, la Segunda Guerra Mundial es una prolongación de la Primera.
Para algunos historiadores incluso solamente se dio una guerra, dividido en dos etapas. La primera etapa de 1914 al 18 y la segunda etapa de 1939 al 45, para algunos. Es una prolongación de la Primera Guerra Mundial. Jóvenes, la Segunda Guerra Mundial es una guerra de otras dimensiones, es una guerra total, que quiere decir que van a utilizar todas las armas también acá. Por ejemplo, se utilizan armas de última tecnología, ejércitos mecanizados, jovencitos, ya, mecanizados estamos hablando, ya. También vamos a hablar de el uso de un nuevo tipo de arma, las armas nucleares, las bombas atómicas. Por lo tanto, es una guerra de otra dimensión, es una guerra total, destructiva, esta Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los conflictos más grandes y más sanguinarios serán en Europa Occidental. Por ejemplo, la batalla más sangrienta era la batalla de Somme, madre, ¿cuántos muertos? ¿Se acuerdan o no? Sí. Acá también será la batalla más larga, la batalla de Verdún. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pero en la Segunda Guerra Mundial está bien. También el epicentro será Europa, pero los conflictos más grandes, más largos, más sanguinarios ya serán en Oriente. Por ejemplo, la batalla más sangrienta será la batalla de Stalingrado, en Oriente ya, muchachos. O sea, la batalla naval más grande, el Golfo de Leyte, también en Oriente, jovencitos. O sea, por lo tanto, entiendan bien acá, jóvenes, entiendan, la guerra principalmente estará enfocada en Europa, como en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda también. Pero en la Segunda, los conflictos más sangrientos, más desastrosos serán en Oriente, en el continente asiático, muchachos, ¿ya? Y en el Océano Atlántico, ¿ya? En el Océano Atlántico. En el Océano Pacífico, en el Pacífico, ¿ya? Bien, entonces hablamos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Desde cuándo hasta cuándo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial? De 1939 a 1945. Exactamente. ¿Desde cuándo hasta cuándo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial? Vamos, fecha exacta, jovencitos, del 1 de septiembre al 2 de septiembre. ¿Qué, profe? Un día nada más ha durado esta Segunda Guerra Mundial. No, jóvenes, no se confundan. En realidad son 6 años que ha durado esta Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dura 5 años, 4 años de guerra y 1 año de tratado, ¿cierto o no? Y la Segunda Guerra Mundial, sus 6 años bien parejos, jovencitos, o sea, bien parejos. Del 1 de septiembre al 2 de septiembre, del 39 al 45. ¿Cuál es la causa para la Segunda Guerra Mundial? La misma que de la primera, por eso que los historiadores argumentan que es lo mismo, es una sola guerra, son las mismas causas. Pero volvamos a recordarlo, ¿ya? Por ejemplo, entre las causas observamos causas económicas, las ansias de una clase de querer obtener más mercados de la burguesía, ¿cierto o no es cierto? Ya, causa económica. Además, podemos mencionar acá también los revanchismos de estas naciones, de Alemania y de Italia, los revanchismos. También podemos hablar del abuso del Tratado de Versalles acá en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, a Alemania la habían asaltado prácticamente los aliados. ¿Por qué? Porque había perdido todas sus colonias, Alemania. Por ejemplo, aparte de los territorios, de las zonas propias de Alemania que habían sido expropiadas por los aliados, hablamos de sus colonias perdidas. Por ejemplo, acá en África, pierde su colonia Alemania, Liberia. Y de esa colonia que obtenía Alemania, tenía carbón y hierro. Y ahora, ¿quiénes lo administran? Franceses e ingleses. Es un robo, ¿cierto o no es cierto? Por ejemplo, también le expropian a Alemania sus colonias acá, en Rumanía. ¿Qué cosa obtenía de Rumanía? Mira, está cerca del continente asiático, está cerca de los países árabes. ¿Qué cosa obtenían los alemanes de ahí? Petróleo. Para sus máquinas que funcionaban con petróleo. Ahora no tienen petróleo los alemanes. ¿Cómo lo han dejado estos aliados a Alemania? ¿Ya? Por ejemplo, también le han expropiado sus colonias acá en Ucrania a los alemanes. ¿Qué obtenían de acá? El trigo. Era un gran centro agrario, productora del trigo, materia prima. Por lo tanto, lo han asaltado a los alemanes. Y hay un revanchismo por parte de los alemanes. Se ha afectado totalmente. Sin embargo, la causa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la más importante, será el imperialismo, jovencitos, o sea, la causa imperialista. ¿Qué habíamos entendido que era imperialismo? Expansionismo. El afán de estas naciones de expandirse, muchachos, o sea, de expandirse. Claro,
Alemania desea otra vez expandirse y los ingleses, franceses desean mantener el territorio donde se habían expandido, ¿ya? Sí, imperialismo, a fin de obtener colonias, materias primas. Y Hitler lo maquilla bonito a este imperialismo. ¿Cómo lo maquilla Hitler? Lo llama espacio vital. A sus ansias de expandirse Hitler, lo va a llamar espacio vital, pero en realidad, a la práctica resulta la expansión o no, ¿ves? Entonces la causa de Hitler es espacio vital, pero es lo mismo, imperialismo, es lo mismo, jóvenes, ¿ya? Para algunos historiadores la causa más importante será una causa económica. ¿Por qué? La idea era destrozar definitivamente a Alemania. ¿Por qué? Alemania es una competidora para Gran Bretaña, muchachos, ¿ya? Y Estados Unidos apoya a su aliada Gran Bretaña para destrozar económicamente a Alemania y favorecer con eso a Gran Bretaña, que es aliada de los Estados Unidos. Para algunos historiadores, pero desde nuestro punto de vista preuniversitario, la causa más importante es el expansionismo. Afán de obtener colonias y luchar por esas colonias, y eso es lo que va a generar la guerra, pues, jóvenes, ¿ya? Sí, por eso que estoy poniendo acá la causa más importante del imperialismo. La Primera Guerra Mundial, ¿cuántos muertos deja? Sus 10 millones de soldados muertos, y hablamos de una misma cantidad de civiles que han perdido la vida, muchachos. Un promedio de 15 millones, digamos. Y la Segunda Guerra Mundial, 65 millones de muertos como consecuencia de esto. Y eso sin hablar de los civiles que han perdido la vida, jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, no hay guerra que haya generado tanta cantidad de bajas, y decimos que la Segunda Guerra Mundial se convierte en la guerra más sangrienta de toda la historia. Y no se olviden, la Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más relevante en toda la historia del siglo XX, jóvenes, ¿ya? Es el acontecimiento más importante en el siglo XX, o sea, en los años 1900. Y también es uno de los más importantes a nivel de la historia, ¿ya? Hasta acá esta pequeña introducción, esperando que lo hayas captado. Empezamos. ¿Cómo se inició esta Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hechos sucedieron antes de esta Segunda Guerra Mundial? Antecedentes. Si recordamos la Primera Guerra Mundial, el principal antecedente era la paz armada. En la paz armada se había dado el imperialismo, se había dado también los nacionalismos, el afán de las naciones de buscar sus independencias, sus autogobiernos, ¿cierto o no es cierto? Ya, sus luchas por ser independientes. También habíamos visto una carrera armamentista en la paz armada. De igual manera, acá, como antecedentes, observamos una carrera armamentista. Se van a armar hasta los dientes. ¿Quiénes? Por ejemplo, Italia con Mussolini. ¿Por qué se va a armar? Para la guerra, pues, joven, revancha ya. Y también Alemania se va a armar. Vamos a explicarlo. Jovencitos, uno de los antecedentes acá previos acontecimientos a la Segunda Guerra Mundial es que en 1933 Alemania se retira de la SDN. Pon una pausa y explica. ¿Qué es una SDN? Explícate tú mismo. ¿Qué es una SDN? ¿O qué era la SDN? Confiando en que hayas puesto una pausa, ¿ya? La SDN significaba la Sociedad de las Naciones. Todos los países miembros de la SDN tenían que acatar las normas de esta organización. Y el principal objetivo era estar en paz, ¿cierto o no es cierto? No tienes que armar guerra, ¿sí o no? ¿Ya? Si alguien armaba guerra, la SDN metía acá y buscaba la paz a los miembros de la SDN. Pero a Alemania no le conviene estar acá en la SDN. ¿Por qué? Porque quiere revancha Alemania. Así que para 1933, Alemania se retira de la SDN. Y no solamente Alemania, este mismo año Japón también se retira de esta SDN. Ya lo vas a saber por qué después, ¿ya? ¿Y por qué Alemania se retira, profe, de la SDN? Porque ahora, con la SDN, estaban limitados al servicio militar obligatorio. No había levas. Estaban prohibidos armarse, jóvenes, ¿ya? Pero ahora que buscan la revancha, ahora ya no están en la SDN, ahora me refiero a esos años, ya no están en la SDN y van a poder armarse, van a poder hacer servicio militar obligatorio. Con ese objetivo se retiran de la SDN. Este mismo año también Hitler reorganiza la Luftwaffe. ¿Qué es Luftwaffe, profe? Es la Fuerza Aérea de Alemania, jovencitos, ya, con miles de aviones tipo caza, con Z, ya, tipo caza, ya, sí. Por lo tanto, organiza el ejército aéreo alemán. Alemania tenía su ejército naval, sí, pero no era una flota poderosa.
Por lo tanto, se concentraron en su infantería, vale decir, en su ejército terrestre, en su ejército aéreo, llamado la Luftwaffe, ¿ya? Oye, ¿para qué habrá organizado la Luftwaffe? ¿A quién querrá atacar, jóvenes estudiantes? Alemania. ¿A quién querrá atacar si no es por mar, por aire? ¿Ah? Gran Bretaña, su enemiga, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Ey? ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Se está calentando la situación? Claro que sí, para todo necesitamos calentamiento, señoritas, para todo necesitamos calentamiento, ¿ya? Sí. En 1937, también se firma el protocolo Hossbach. Esto se firma entre los miembros nazis nada más, ya, del nacionalsocialismo. Acá lo dirige Adolf Hitler con muchos otros generales alemanes del Partido Nacional Socialismo. Entre ellos está el general Göring también. Acá en esta reunión, en el protocolo Hossbach, acá en esta reunión, pues se aplica la ideología de Adolf Hitler, que hablaba del Lebensraum. ¿Qué es Lebensraum? El espacio vital. Y ustedes pueden explicarme, ¿qué era el espacio vital? Profe, es el deseo, anhelo, las apetencias de Hitler y de Alemania de expandir su territorio y recuperar ese espacio que antes eran los alemanes, un gran imperio. Sí, tienes razón, ese es el espacio vital. Pero eso es en español, y en alemán el nombre original, que a veces yo he visto que viene en admisión, se llama el Lebensraum. Por lo tanto, aceptan la ideología de Hitler de recuperar territorios, el espacio vital, con la firma del protocolo Hossbach. Todos los miembros del nacionalsocialismo aceptan esa ideología, esa pretensión. ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Se está calentando la situación y están proyectando expandirse o no? Claro que sí, jovencitos, ya, claro que sí. En 1938, jovencitos, también se desarrolla lo que es el Anschluss. Anschluss. Son términos que solamente con la práctica se puede obtener. Ya miren, Lebensraum, Luftwaffe, Anschluss, jovencitos, ¿ya? ¿Qué es el Anschluss? Es la anexión de Alemania, así lo he puesto, ahí está, es la anexión de Alemania a Austria, como ustedes lo ven en el mapita. Alemania anexa a Austria, jóvenes, ¿ya? ¿Te acuerdas de Austria? Antes se llamaba el Imperio Austrohúngaro, ¿te acuerdas o no? Y eran aliadas, aliadas de Alemania o no, por supuesto. ¿Y qué tal? Ahora Austria, para la revancha, ¿querrá unirse con Alemania? Por supuesto, totalmente. Es como si ahorita Bolivia nos dijese, muchachos, ¿qué tal? ¿Querrán unirse con nosotros, con los bolivianos, peruanos, para declarar la guerra a Chile? Por supuesto, ¿por qué no? ¿Cierto o no es cierto? Hay todavía ese revanchismo, esa nostalgia. Por lo tanto, Alemania anexa a Austria y no lo hace violentamente. Lo hace pacíficamente. Se firma en 1938 un plebiscito en la cual Alemania consulta a todo el pueblo austriaco si tienen ellos la voluntad de unirse políticamente a Alemania. Un plebiscito, una consulta popular como elecciones, de esa manera, ¿ya? Y el 99% de todos los austriacos votan a favor de que Austria vuelva a ser una con Alemania, jovencitos, ¿ya? Por lo tanto, se está violando el Tratado de Versalles, jovencitos, causal para desencadenar esta Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué tal? Como ustedes lo están viendo, Alemania ni siquiera ha generado todavía la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tal? ¿Ya se está expandiendo por la Europa Central o no? Claro que sí, ¿ya? Sí. Un hecho importante también en el continente asiático, hablamos de 1931, ¿ya? En 1931, Japón, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Japón ataca una colonia china llamada las Manchurias, así jovencitos, ya, colonias chinas, Manchurias, en la cual Japón va a colonizarla y lo va a llamar ahora el Manchukuo, así ya, el Manchukuo o el Manchukuo, así ya. Y no solamente se apodera de colonias chinas, China también es aliada de Gran Bretaña y de Francia, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, Japón se apodera de colonias chinas, el Manchukuo, y va a fundar acá el Manchukuo, acá, muchachos, ya, Manchukuo, ¿ya? Las Manchurias, Manchukuo. No solamente eso, sino también de Francia arrebata sus colonias en Indochina.
Por lo tanto, Japón observamos que se está expandiendo en el continente asiático, ¿ya? Se está expandiendo. Son sucesos que va a calentar esta Segunda Guerra Mundial. Mira, no solamente en Europa, Alemania está haciendo eso, sino en Asia, Japón también está haciendo eso. ¿Ya qué tal? ¿Habrá algo compatible? ¿Serán estos o no? Algo tienen, profe. Vamos a ver más rato por qué estos dos se unen, ¿ya? Jovencitos, pero Japón será sancionado por los Estados Unidos, ¿ya? Es sancionado. ¿Qué sanción le dan a Japón por su espíritu expansionista? Pues a Japón, jovencitos, se le congelan sus capitales. Cuando a mí me dicen congelamiento de capitales, ¿qué entiendo por congelamiento de capitales? Mis capitales, vale decir, mi dinero que yo lo tenía movilizándose de un banco a otro, ello que yo lo tengo depositado en otros bancos internacionales, pues ahora están estancados, congelados. Yo, dueño de ese dinero, Japón, no lo puedo retirar. Mis productos que yo estoy enviando de otro sitio o que yo estoy exportando, también se estanca, se congela, no me va a llegar y no voy a poder enviar mis productos. ¿Ya? Por lo tanto, hay un bloqueo económico, hay un bloqueo de todas las capitales japonesas como sanción, hecha por los Estados Unidos a Japón. ¿Y qué tal? ¿Japón tendrá un resentimiento contra los Estados Unidos o no? Por supuesto, jovencitos, por supuesto, ¿ya? Son eventos que han sucedido acá, previos a la Segunda Guerra Mundial. Mira, son 1939, 31, 38. No ha iniciado todavía la guerra y se están dando estos acontecimientos que calientan y hacen estallar esta Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los bloques que se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial? A ver, me voy a mover un ratito. Ustedes no se muevan, muchachos. Bueno, está bien, para estar más comoditos, nos movemos un poquito, ¿ya? Ya, listo. ¿Ya? De acá les voy a explicar. ¿Quiénes conforman a los bloques en la Segunda Guerra Mundial? Vamos. Si en la Primera Guerra Mundial se enfrentaron la Triple Alianza y la Triple Entente, en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron dos bloques, los aliados y el eje, jóvenes, ¿ya? Los aliados y el eje. ¿Te parece familiar ese nombre, los aliados? En la Primera Guerra Mundial se llamaban la Triple Entente y en la Segunda Guerra Mundial los aliados. ¿Quiénes son? Francia, Rusia, Inglaterra, muchachos, ¿ya? Pero hay que manejar mejor los términos. Francia, Rusia, Inglaterra. Primero lo voy a ubicar en nuestro mapita, ¿ya, jóvenes? En nuestro mapita lo voy a ubicar, ¿ya? Acá tenemos a Francia, sí, ahí está. Acá tenemos a Rusia, un rato ahorita explico, y acá tenemos a Inglaterra, jovencitos. Pero como les decía, hay que manejar los términos correctos, ¿ya? A ver, Francia sí, tiene esa denominación, excelente. Pero Rusia ahora ya no se llama Rusia. Recuerda que en 1923, Lenin crea la URSS. Por lo tanto, ahora ya se llama la URSS, muchachos, ¿ya? Y si lo digo Rusia, es para que tú lo compares, en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Para que tú lo compares. Inglaterra también, su nombre correcto no es Inglaterra. En realidad, su nombre correcto es así: Reino Unido de Gran Bretaña, muchachos. ¿Sabes por qué se llama Reino Unido de Gran Bretaña? Esto es curioso, ¿ya? Estas dos islas se llaman las Islas Británicas, así se llaman, ¿ya? En realidad hay casi un centenar de islas acá. A todas esas islas se llaman las Islas Británicas, pero de ellas las dos más grandes son estas de acá, Irlanda y Gran Bretaña, muchachos, ¿ya? Y en Gran Bretaña hay muchas naciones, entre ellas están Inglaterra, la isla de Gales, y acá Irlanda, ¿ya? Bueno, Escocia. Y acá está Irlanda del Norte, jovencitos, ¿ya? Estas cuatro naciones independientes, a estas cuatro geopolíticamente se le conoce como el Reino Unido de Gran Bretaña, que apoyará acá a Francia y a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. En algunos textos lo ponen en Inglaterra, pero lo correcto es decir Reino Unido de Gran Bretaña, muchachos, es el nombre correcto, ¿ya? Sí, Francia, Rusia, Inglaterra, o Francia, Unión Soviética y Gran Bretaña, para ser más correctos, jóvenes. Eso, los aliados. Estados Unidos no es un miembro de los aliados. Solo es un asociado nomás, jovencitos, ¿ya? Se asocia para buscar sus beneficios. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son sus beneficios? En la Primera Guerra Mundial ya sabes cuáles han sido sus beneficios. Oye, y América Latina también apoya a la larga acá a los aliados. Profe, ¿por qué? ¿Por qué América Latina no apoya al eje y apoya a los aliados, profe? Recuerda que Estados Unidos practica una política del buen vecino. ¿Qué significa eso?
que Estados Unidos trata de llevarse bien externamente con sus países vecinos. ¿Cómo? Haciendo empréstitos económicos a Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil. Y así queda como un buen vecino eso de acá. Y si Estados Unidos entra en rivalidad, en guerra con otro, pues nosotros también como buenos vecinos debemos apoyarlo a los Estados Unidos. Y de esa manera muchas naciones de América Latina apoyarán de manera directa e indirecta a los Estados Unidos y a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué naciones participan? Por ejemplo, participa Chile, participa Brasil, participa Argentina y también el Perú, muchachos. O sea, participa también el Perú. Vamos a hablar de eso después. Ya hemos visto quiénes conforman a los aliados. Ya hemos visto. Ahora, ¿quiénes conforman a las potencias del eje? Las potencias del eje es fácil de recordar. Mira, eje, aquí. Oye, qué fácil, no se parece. ¿Quiénes la constituyen? Alemania, Japón e Italia. Estas tres naciones constituyen al bloque del eje. Naturalmente serán apoyados, por ejemplo, por Rumanía, por ejemplo, por Austria, por ejemplo, muchachos. O sea, por esas naciones serán apoyadas. Por sus colonias también. Pero, ¿por qué Japón es miembro del eje? Yo comprendo que Alemania e Italia, ellos, Mussolini y Hitler, ellos tienen un resentimiento luego de haber sido derrotados y humillados en la Primera Guerra Mundial. Pero Japón no, pues. Japón en la Primera Guerra Mundial ha salido beneficiado. ¿Y por qué Japón ahora está a este bando? Antes estaba acá. ¿Y por qué ahora Japón ha venido a este bando? Jovencitos, Japón, como ustedes ven, se está expandiendo en Asia. Asia prácticamente es propiedad de dos naciones, de dos grandes países imperialistas, Gran Bretaña y Francia. Por lo tanto, Japón desea el comercio de los mercados en el continente asiático. ¿Y quién los limita? Francia y Gran Bretaña. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Japón? Lo mismo que hacía Estados Unidos acá en América. ¿Se acuerdan? América para los americanos. Evitaba que los europeos intervengan en tierras americanas. ¿Se acuerdan o no? Eso está haciendo ahorita Japón. Asia para los asiáticos. Que Gran Bretaña y Francia no intervengan y no tengan influencia en el continente asiático. Y como Alemania e Italia son rivales de Gran Bretaña y Francia, pues Japón va a aliarse con ellos, jovencitos, porque tienen un enemigo común, ¿cierto o no cierto? Entonces hacen esa alianza, jovencitos, o sea, Berlín, Tokio, Roma, respectivamente. Bien, incluso antes de que Japón se uniese, entre Alemania e Italia se había firmado un pacto, llamado el Pacto de Acero. ¿Y eso para qué? Para que no se repita lo de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que Italia había traicionado a Alemania? Para que no suceda eso, entre Alemania e Italia se firma el Pacto de Acero. Acero, un pacto tan resistente como el acero. Bien, dicho eso, los bloques, ya sabemos quiénes se enfrentaron y vamos a ver cuál es el pretexto. Sabemos que la causa es el imperialismo, expansionismo, revanchismo, ¿cierto o no cierto? Ya. Pero ahora hay que buscar un pretexto para hacer estallar esta guerra. Así por así no podemos hacer estallar. Hay que buscar un pretexto para hacer estallar. Como en la Primera Guerra Mundial, el atentado en Sarajevo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Buscaron un pretexto. Para echar la culpa a los otros, pero al final beneficiarse con la guerra. Acá igual. Se busca un pretexto para hacer estallar esta Segunda Guerra Mundial. El pretexto es conocido como la provocación de Gleiwitz. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en la invasión de Polonia a Alemania. ¿Cómo es eso, profe? A ver. Jovencitos, los polacos invaden a Alemania. Polonia, como ustedes lo ven en el mapita, alarmado ante la expansión de los alemanes, Polonia invade a Alemania. Viola sus fronteras, lo viola. Y en las fronteras de Alemania, hay una estación de radio, ahí está su antenita, ahí está, allá. Hay una estación de radio llamada la estación de radio de Gleiwitz. Se llama así porque la ciudad se llama Gleiwitz y la estación de radio se llama estación de radio de Gleiwitz. Es como acá, estación Wari, así más o menos, o sea, estación Wari, así ya. Como había soldados vigilando esta estación, los polacos mataron a los soldados alemanes y enviaron un mensaje a Hitler. Ese Hitler que dice que quiere apoderarse de Polonia, que se entere que nosotros los polacos nos vamos a apoderar de Alemania.
¿Quién está provocando a quién? Polonia, Alemania. ¿Y qué va a hacer Alemania? Simplemente responder a esta provocación. Alemania invadirá a Polonia y con eso estallará la guerra. ¿Pero por culpa de quién? De los polacos que han invadido a Alemania. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero todo esto resultó siendo un engaño. ¿De quiénes? De los alemanes. Los mismos alemanes han creado este pretexto, jovencitos. ¿Ya? La SS alemana. ¿Qué es la SS? Es un dato importante, muchachos. Presten atención. La SS es el ejército paramilitar alemán. ¿Qué quiere decir? Es un ejército especial, la SS, ¿ya? Con mejor soldados, mejor entrenados, con otros objetivos. Vale decir, la SS es la guardia personal del partido nazi, jovencitos, ¿ya? La guardia personal del líder Hitler. Son un ejército más preparado, un ejército especial, un ejército paramilitar. Diferente al ejército normal. Es un ejército especial, paramilitar. La SS alemana se disfrazó con uniforme de soldados polacos. Ellos mismos se disfrazaron, ¿ya? Ellos mismos se violaron sus fronteras, y ellos mismos enviaron este mensaje para crear un pretexto. Para crear un pretexto. ¿Y qué van a decir los alemanes? Oigan, ustedes polacos nos han atacado, ¿eh? Nosotros los hemos visto. Ustedes con sus uniformes nos han atacado. Pero ustedes saben que es un invento, es un pretexto nada más. Todo eso creado por el nacionalsocialismo, por los nazis, para tener un pretexto e invadir a Polonia, y al invadir a Polonia, a hacer estallar esta guerra y recuperar los territorios que antes les pertenecía. ¿Se han dado cuenta que es un pretexto? ¿La causa cuál era, profe? Imperialismo, expansionismo, revanchismo. ¿Cierto o no cierto? Sí, y acá el pretexto es la provocación de Gleiwitz. Por lo tanto, la guerra inicia en 1939. En 1939, Alemania utiliza una estrategia bastante conocida, pero ahora perfeccionada, llamada el Blitzkrieg. ¿Qué es el Blitzkrieg? La guerra relámpago, muchachos. Los ajedrecistas sabrán. Los muchachos que han tomado el juego de ajedrez quizá de manera un poco más seria, saben que en el ajedrez hay muchas modalidades de juego. Desde las partidas, desde las modalidades de ajedrez lenta, donde puedes pensar bastante, hasta las partidas de ajedrez bala, rapidísima, a 1 minuto tienes que mover, ¿verdad? Entre esas modalidades está la modalidad Blitz. ¿Qué significa Blitz? Relámpago. En 5 minutos tienes que calcular y mover las piezas. Blitz significa relámpago y Krieg, guerra. La guerra relámpago, por lo tanto, es una guerra rápida. Guerra relámpago. ¿Cuán rápida? Así rápido. ¿Cómo? Y ya te están atacando estos alemanes. Una movilización rápida de sus ejércitos, de sus soldados, muchachos. La Blitzkrieg, una guerra relámpago, que lo va a practicar el ejército alemán llamado la Wehrmacht. ¿Cómo? Wehrmacht. Profe, hay muchos términos. Y tú, si eres astuto, jovencito estudiante, puedes sacar esos términitos y hacer tu propio esquemita. Hemos mencionado muchos términos, por ejemplo, la Luftwaffe, que era el ejército aéreo, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? La Lebensraum, que era el espacio vital. El Anschluss, que era la anexión de Alemania a Austria. ¿Ves que no es tan complicado? Es sencillo en realidad. Y acá, la Wehrmacht. ¿Qué es la Wehrmacht? Se le denomina Wehrmacht al ejército alemán. ¿Y qué significa Wehrmacht? La máquina de guerra alemana. ¿Pero por qué se le llama máquina de guerra? Porque es una máquina en realidad. Es un ejército mecanizado, conformado por miles de aviones, la Luftwaffe. Conformado por miles de tanques. Los Panzers, muchachos. Panzermaschinen. Panzers, que son los tanques, los carros acorazados, los tanques, muchachos. Y con millones de soldados de infantería que se desplazaban en motos. En vehículos motorizados, jovencitos, y todos ellos se comunicaban mediante radio, más rápido que el telegrama de la Primera Guerra Mundial, por radio, y es una máquina de guerra de alta tecnología que avanzaba rápidamente y nadie podía hacer pare a este ataque. Por eso que decimos ataque rápido, Blitzkrieg, una guerra relámpago. Cualquier paísito caía fácilmente, así rapidito, jovencitos, caía rápidamente ante el Blitzkrieg de los alemanes. Sí. Por lo tanto, jovencitos, es con este Blitzkrieg que Alemania invadirá. ¿A qué nación? ¿Quién será la primera nación invadida por los alemanes? De hecho, Polonia. Profe, ¿por qué Polonia será víctima de esta Segunda Guerra Mundial?
Porque supuestamente Polonia había invadido a Alemania, aunque eso era mentira. Los polacos ni siquiera sabían, iban a ser invadidos, ¿sí o no? Alemania, por lo tanto, invade a Polonia con su Wehrmacht. Polonia no era un ejército, no constituía tener un ejército débil. Sin embargo, no se comparaba con el ejército de alta gama de los alemanes. Alemania, por lo tanto, invade a Polonia. Casi al mismo... Bueno, exagero. La Unión Soviética también invadirá a Polonia, jovencitos, o sea, temiendo por sus fronteras la Unión Soviética. Momentito, una pausa acá. ¿Por qué es importante la invasión de Alemania a Polonia? ¿Por qué es importante? Jovencitos, la Blitzkrieg no solamente significa guerra relámpago porque es un ataque rápido, también se caracteriza por ser un ataque sin previa declaratoria de guerra. En la Primera Guerra Mundial, ¿hubo una declaratoria de guerra o no? Sí, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro a Serbia, y con eso se había iniciado la Primera Guerra Mundial. Pero la Blitzkrieg constituye que no es necesario una declaratoria de guerra. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros la ventaja de la sorpresa. Si yo invado a alguien sin declarar la guerra, ¿qué tal? ¿Tendré ventaja militar o no? Por supuesto. Ante la ausencia de declaratorias de guerra en la Segunda Guerra Mundial, los historiadores se han puesto de acuerdo que cuando Alemania invade a Polonia en este contexto, marca punto de inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya sabes con qué se inicia la Segunda Guerra Mundial? Con la invasión de Alemania a Polonia. Sí, ahí está. Pero como te digo, la Unión Soviética también va a ir tras el encuentro de Alemania. ¿Pero por dónde? Por Polonia, muchachos. Mira, Alemania invade a Polonia y la Unión Soviética también invade a Polonia. Sanguchón le hacen a Polonia por los dos lados. Jovencitos, o sea, Sin embargo, estos no se llegan a enfrentar, al contrario, se respetan. Alemania y la Unión Soviética se respetan estos de acá y firman un tratado. Ese tratado se llama el Tratado Molotov-Ribbentrop, los apellidos de los que firmaron, ¿ya? Molotov-Ribbentrop. ¿Qué tipo de tratado es Molotov-Ribbentrop, profe? Es un tratado o un pacto de no agresión. ¿Qué significa eso? Que tanto los alemanes y los soviéticos se comprometen a no agredirse durante toda la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Alemania, por más que esté librando esta guerra, se compromete a no invadir a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque respeto este pacto. Pacto de no agresión. Y la Unión Soviética, al ver que Alemania está invadiendo sus países vecinos, no responderá ante los alemanes. ¿Por qué? Porque no van a invadir a la Unión Soviética. Es un pacto de no agresión entre estos dos. Jovencitos, y en todo pacto siempre hay obsequios, ¿cierto o no? Siempre hay obsequios. Por ejemplo, nosotros los varones, cuando hacemos un pacto, ¿qué le damos a nuestras amiguitas? Jóvenes, ustedes a sus novias, ¿qué regalito le dan a sus novias cuando hacen un pacto? Un peluchito, por ejemplo, ¿sí o no? De juguete se me refiero, ¿sí o no? Acá también van a firmar un pacto. En este pacto, ¿qué regalitos se dan? Repartición de Polonia. Polonia, acá lo voy a mostrar, Polonia Occidental pasará a ser parte de Alemania. Y Polonia Oriental pasará a parte de la Unión Soviética. Pobre Polonia, ni siquiera sabe por qué la han invadido. Y ahora está siendo repartida en dos, muchachos. O sea, sí, eso en 1939. La Primera Guerra Mundial se parece bastante a la Segunda, o viceversa, muchachos. O sea, ¿por qué? Porque los primeros años será de clara ventaja de Alemania. O sea, en este caso del eje, es de clara ventaja, muchachos. O sea, de clara ventaja. La guerra continúa. La guerra no se detiene, muchachos. En 1940, un año después, ¿verdad?, de iniciar la guerra, en 1940, Alemania invade lo que es Dinamarca y Noruega, jovencitos. Ya invade. Aquí tenemos a Dinamarca, ahí está. Acá tenemos Dinamarca, y acá tenemos a Noruega. Tú eres astuto. ¿Por qué Alemania ataca a Dinamarca y a Noruega? ¿Por qué se apodera? Se apodera principalmente con intereses estratégicos. Mira, acá están cerca al Mar del Norte. Por lo tanto, ¿para qué se habrá apoderado Alemania de Dinamarca y de Noruega? Para establecer acá zonas de ataque submarino, jovencitos. Ya, para establecerse e iniciar una guerra submarina. Astuta Alemania. En realidad Alemania se va a apoderar de todas estas zonas, por ejemplo de Finlandia, de su
Suecia también, jovencitos. Ahí está, ya, de Suecia, ya. ¿Por qué es importante Suecia? Porque acá hay grandes minas de hierro, muchachos, ya. Minas de hierro, ahí está, ya. Sí, eso en 1940. Se están dando cuenta que Alemania está controlando prácticamente Europa Central ya en los primeros años. Claro que fácil. Muchachos, también en 1940 Alemania tratará de obtener a Francia, jovencitos. En la Primera Guerra Mundial, ¿qué tal Alemania había conseguido apoderarse de Francia? No, había sido derrotado en la batalla de Marne y también, como consecuencia de eso, la Guerra de las Trincheras. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso en la Primera Guerra Mundial. El Plan Schlieffen, ¿se acuerdan o no? Fracaso en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, jovencitos, Alemania trata otra vez de obtener Francia. Y se copia ese plan. Ahora, jovencitos, ese plan se llama el Plan Manstein. Pero es lo mismo, en esencia, al Plan Schlieffen. ¿En qué consistía? Alemania atacar a Francia. ¿Por dónde? Por Bélgica. ¿Se acuerdan que en la Primera Guerra Mundial Alemania había violado la neutralidad de Bélgica? ¿Se acuerdan o no? Pues en la Segunda también. Alemania viola la neutralidad de Bélgica. Francia, ahora sí decían, no creo que Bélgica se deje violar, como en la Primera Guerra Mundial. No creo. Si se deja violar en la Segunda Guerra Mundial, quiere decir que le gusta. Así pensaba Francia. Y Alemania viola otra vez la neutralidad bélgica. Esta vez por 2 oportunidades, jovencitos, por arriba y por abajo. Viola la neutralidad de Bélgica ya. Por lo tanto, Alemania va a atacar a Francia por Bélgica. ¿Cuál era su objetivo? Apoderarse de la capital de Francia, que es París, muchachos. En la Primera Guerra Mundial eso es un fracaso, ¿sí o no? Pero en la Segunda Guerra Mundial es un éxito, jovencitos. Lo malo que Bélgica será la más ultrajada en las 2 guerras mundiales, ¿ya? Llegan a París y se apoderan de París, muchachos. Sin embargo, con el Plan Manstein, ya, está bien, conquistarán París, pero la parte sur de Francia, será una zona que se va a liberar del dominio nazi. Y esta zona, la parte sur de Francia, será conocida como la República de Vichy. Así se va a conocer. ¿Por qué se caracteriza la República de Vichy? Por ser una zona en la cual es libre del dominio nazista, jovencitos. En teoría, pero en la práctica era una zona de control de los nazis. En teoría, ¿verdad? Era una zona libre, pero en realidad era una zona de control de los nazis también. Sí, se capturó París. Hitler está orgulloso de su logro, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, Hitler quiere dejar un recuerdo para la siguiente generación, para ver lo que él ha logrado, Hitler. Y se toma foto en los lugares turísticos más importantes, Hitler. ¿Dónde? En la Torre Eiffel, muchachos. Generales vengan, llama a sus generales y Hitler se toma foto en la Torre Eiffel como alguien que sí había conquistado Francia, muchachos. Muchachos, generales vengan, una fotito se tomaron estos de acá. Si tú lo buscas en el internet, vas a encontrar esa fotito de un Hitler victorioso acá en la Torre Eiffel. Eso en 1940. Entonces, en 1940 también se realiza lo que es el milagro de Dunkerque. Lo tenemos acá, pero lo quiero mostrar en mapita primero. Ya lo quiero mostrar en mapita. El milagro de Dunkerque. Acuérdate el nombre, milagro de Dunkerque. ¿En qué consiste el milagro de Dunkerque? A ver, jovencitos, Dunkerque es un puerto francés, ¿ya? Y es desde este puerto que se va a hacer una operación de rescate. ¿Cómo es eso? Pues resulta que habían quedado varados acá, aprisionados 220,000 soldados ingleses y la mitad de soldados franceses acá, ahora controlados, dominados, una especie de prisioneros de guerra, en las manos de los nazistas. Así que en 1940, Gran Bretaña va a realizar esta operación de rescate. ¿Por dónde? Por este puerto llamado Dunkerque. ¿Por qué se le llama el milagro de Dunkerque? Porque escaparon apenas. No se sabe cómo, pero escaparon apenas. Los alemanes estaban a punto de dispararles, pero no los dispararon. Llegaron a escapar estos de acá con embarcaciones. Sí, como escaparon así, por mucha suerte, lo llamaron el milagro de Dunkerque. ¿Qué es el milagro de Dunkerque? Una operación de rescate de los británicos
hacia los mismos británicos y franceses. Son las acciones ocurridas en 1940. Repasando las acciones de 1940, ahí está la invasión de Dinamarca y Noruega para establecer una zona de guerra submarina. Bélgica también se rinde, capitula, ¿verdad? No ve que la han violado 2 veces. El plan Manstein, idéntico al plan Schlieffen, para atacar Francia. Y también el milagro de Dunkerque, que era una operación de rescate, ¿verdad? De Gran Bretaña. La guerra continúa en 1941. En 1941, jovencitos, la guerra se está transmitiendo por televisión, a color, jovencitos, la prensa está transmitiendo todas estas acciones, por la televisión, a color, imagínate, todo está transmitiendo. Y mientras todo el mundo está observando estas campañas militares, Alemania realiza una operación, la Operación Barbarroja, que sorprende al mundo. ¿Por qué? En la Operación Barbarroja, ¿en qué consistía? Alemania invadía a la Unión Soviética. ¿Cómo? Alemania invade a la Unión Soviética. Pero, profe, si había un pacto de no agresión, el pacto Molotov-Ribbentrop, hay un pacto de no agresión. ¿Qué pasa con ese pacto? Pues se ha violado. ¿Quién lo está violando? Alemania, jovencito. O sea, vamos, eso es interesante. ¿Por qué Alemania invade a la Unión Soviética? Vale decir, ¿por qué Alemania viola ese pacto de no agresión? Hay muchas causas del por qué Alemania viola este pacto, jovencitos. La causa más importante es que los alemanes, sus centros de investigación se habían dado cuenta o se informaba que la Unión Soviética ya muy pronto iba a atacar a Alemania. Se estaba preparando para atacar a Alemania. ¿Y qué va a decir Alemania? En vez de que ellos nos traicionen, mejor nosotros nos adelantamos. Esa es la teoría que más se maneja. Pero veamos otras hipótesis también del por qué Alemania invade a la Unión Soviética. Por ejemplo, porque la guerra ya se estaba dando, mira, ya eran 3 años. ¿Y una guerra sin petróleo funcionará? No, pues por lo tanto Alemania quiere zonas petrolíferas que están en el Cáucaso, vale decir, en el cercano Oriente, muchachos, por el petróleo. La Unión Soviética también, jovencitos, tiene grandes tierras agrícolas. ¿Y eso para qué sirve? Materias primas, no solamente para vender, sino también para autoabastecerse en esta guerra, muchachos, por sus zonas agrícolas. Otra causa del por qué Alemania invade la Unión Soviética es porque Alemania y la Unión Soviética son rivales ideológicamente, jovencitos. Es como hacer llevar amistad a un ateo con un creyente exagerado, un ferviente creyente, quizá un dogmático creyente, con un ateo totalmente radical. Es como decir eso, ideológicamente son rivales. ¿Por qué? Como les dije antes, el fascismo, el nazismo específicamente, es rival del comunismo, ¿cierto o no cierto? Ya son traidores esos de acá, por lo tanto ideológicamente no se llevan bien. Son las causas del por qué Alemania invade a la Unión Soviética y viola el pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto de no agresión. Así que Alemania invade. Pero hay un pequeño problema, muchachos. Italia, en realidad, muchachos, no constituye un verdadero apoyo para el eje. En realidad constituye un estorbo, podríamos decir, acá el eje. ¿Por qué? Porque no constituye un verdadero ejército. Japón sí, excelente, constituye un verdadero ejército, pero Italia no. Por ejemplo, Mussolini quiso conquistar los Balcanes, Grecia, no pudo. Solamente pudo con el apoyo de los alemanes, de Hitler. Hitler, mientras estaba luchando, tenía que enviar tropas para apoyar a Mussolini. De igual manera, Mussolini quiso atacar Egipto, colonias británicas, y no pudo. ¿Quién tuvo que ir a su apoyo? Hitler, enviando tropas, jovencitos. Por lo tanto, Italia constituye un retraso acá al eje, jovencitos. Y ahí Hitler, pues se atrasa. Y cuando invade a la Unión Soviética, le va a ganar el tiempo, el invierno, jovencitos. Por lo tanto, la Operación Barbarroja va a resultar un fracaso. ¿Por qué? Será sorprendido por el invierno. En las campañas napoleónicas, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Napoleón, ¿bajo cuántos grados estaba? Bajo 39 grados. Y acá en la Segunda Guerra Mundial, Hitler verá un invierno mucho más crudo que la vio Napoleón. Un invierno fuertísimo, bajo 45 grados, jovencitos. Muchachos, Hitler tuvo mala suerte acá. ¿Por qué? Uno, le va a sorprender el mal tiempo.
lluvias. Esa lluvia, ¿qué va a hacer? Va a hacer enlodar el piso. Las máquinas de guerra, vale decir, las motos, los tanques, pues se van a atorar como consecuencia de esto y se enlentizan más. Y como estaban muy lentos estos, se adelanta el invierno también. Se adelantó el invierno y con eso, frío total, se congelaba todo. Los aviones, los aparatos de los aviones, se congelaban. Los aparatos de los tanques se congelaban. Los aparatos de los soldados se congelaban. Me refiero a sus radios que tenían acá en su cinturón, a eso me refiero, ya. Todo se congelaba. Por lo tanto, la operación Barbarroja, la invasión de Alemania a la Unión Soviética, fracaso, muchachos, ya. Dados en 1941, fracaso. Nos vamos a dar un saltito, ya. En 1942, como resultado de la operación Barbarroja y el retraso de los alemanes en su invasión a la Unión Soviética, se desarrolla esta batalla. La batalla de Stalingrado. Se da en 1942 esto, ya. Efecto de 1941. En 1942 se da la batalla de Stalingrado. ¿Por qué es importante Stalingrado? Mueren más de 2 millones de soldados acá, muchachos. ¿Dónde se ha visto tal cantidad de muerte? En ninguna otra batalla. Constituye, por lo tanto, la batalla más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan cuál era la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial? Somme. ¿Qué decían en Somme? Madre, ¿cuántos muertos? ¿Sí o no? Y en la Segunda Guerra Mundial, mucho más grande que Somme todavía, Stalingrado. Constituye la batalla más sangrienta, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de toda la historia, muchachos. O sea, sí. ¿Quién vence acá? Naturalmente, la Unión Soviética. Jovencitos, ¿por qué es importante esta derrota? Entiende, nadie antes había podido detener a la Wehrmacht, a la máquina de guerra alemana. ¿Quién va a poder detener eso? Pues ahora sí se le ha detenido, gracias a la naturaleza y al ejército rojo de la Unión Soviética. La naturaleza sobre todo, ¿sí o no? Ya detuvo. ¿Entiende? Es la primera gran derrota de la Wehrmacht, del ejército alemán. Es su primera gran derrota. Y no solamente es su primera gran derrota, es su peor derrota, su más grande derrota. ¿Por qué? Pierde sus mejores hombres acá, pierde sus mejores armamentos acá. Desde esta derrota Alemania empieza a quedar. Voy a hacer un cuadro estadístico. Mira, en los primeros años Alemania empieza a tener victorias. Mira, victorias. Pero desde la derrota en 1942, en la batalla de Stalingrado, Alemania, empieza a quedar. A ese punto de quiebre en economía, ¿con qué nombre se le conoce? Se le conoce como el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Caída. Por lo tanto, la batalla de Stalingrado constituye el punto de inflexión, caída para los alemanes. Empiezan a perder, muchachos, ¿ya? Pero esto en 1942. Retornamos a 1941. Muchachos, en 1941 se desarrolla una nueva guerra dentro de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico. ¿Quiénes se enfrentan en la Guerra del Pacífico? Estados Unidos y Japón. Se enfrentan estos, Estados Unidos y Japón. ¿Qué profe, por lo tanto, Estados Unidos ingresa en 1941? Claro que sí, amigo, claro que sí. En la Primera Guerra Mundial ingresó en 1917 y en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos está ingresando en 1941. En la Guerra del Pacífico, ¿quiénes van a enfrentar? Estados Unidos y Japón. Profe, pero me da curiosidad, ¿por qué Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial? Por lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial, por lo mismo que en la Primera. ¿Qué cosa buscaba? Beneficios económicos. Recuerda que Estados Unidos había hecho empréstitos económicos acá a los aliados. Había una ley, la ley de préstamos, la cual prohibía prestar dinero a esos países implicados en la Primera Guerra Mundial, o en la Segunda también. Pero ahora, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos deroga esa ley, elimina esa ley y ahora sí puede prestar normalmente, abiertamente dinero, invertir con barcos, con armas y apoyar a los aliados. Había prestado mucho y como tú ves, hasta 1941 Alemania había avanzado bastante, ¿o no? Sí. Y si Alemania ganaba esta guerra, Estados Unidos perdía pues el dinero invertido. Así que Estados Unidos tiene que ingresar a la guerra para recuperar el dinero prestado. Entonces, ¿qué cosas están buscando ellos? Beneficios económicos, muchachos. Ya, beneficios económicos. Sí, buscan sus beneficios. Si ingresan, van a recuperar el dinero prestado. Los intereses van a recuperar y también zonas comerciales van a obtener estos de acá. Mercados, colonias, ¿cierto o no? Beneficios económicos.
Otra de las causas del por qué ingresa a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial es su apoyo a su amigazo, a Gran Bretaña. Recuerda que Gran Bretaña es pataza de los Estados Unidos, ¿sí? Y está apoyando a Gran Bretaña para destrozar la economía ¿de quién? De Alemania, y así Gran Bretaña tener la hegemonía en Europa. Son amigos estos dos, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Son las causas del por qué Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Hey, ¿por qué Japón se enfrenta contra los Estados Unidos? ¿Por qué? Jovencitos, ¿qué había pasado? Japón, que estaba tratando de obtener colonias y ampliar su mercado en el continente asiático. Hey, ¿qué estaba haciendo? Apoderándose de territorios. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos le congela todos sus activos acá a los japoneses. ¿Con qué autoridad Estados Unidos congela las capitales de otro país? ¿Sería justo? Digamos, a ver, yo tenga mi dinerito 100 soles en el banco, digamos, y viene otro, hey, y me dice, no, tú no puedes sacar tu dinero. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? Si es mi dinero, ¿cierto o no es cierto? Por lo tanto, Estados Unidos congela los capitales de Japón. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo está provocando. Estados Unidos, sabemos cuáles son sus causas para ingresar, pero está buscando un pretexto, jovencitos. Y para eso, para conseguir pretexto, le congela sus activos. Sobre todo, le congela la provisión de petróleo. Nadie le provea de petróleo a Japón. ¡Ey! Nadie. Y le bloquea la provisión de petróleo a Japón. ¿Y Japón qué tiene que hacer? Responder a esto. Vale decir, Estados Unidos está provocando a Japón. ¿Y Japón qué va a hacer? Obviamente, atacar a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la causa del por qué los Estados Unidos ingresan a la guerra? Es la búsqueda de sus propios beneficios económicos, apoyar a Gran Bretaña. ¿Y qué pretexto utilizarán estos para ingresar a la guerra? Lo que ellos han querido, que los japoneses los ataquen. Y los japoneses los van a atacar. ¡Ey! Con el ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor, joven estudiante, no es una causa para que Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Es un pretexto que ellos mismos han provocado para provocar así a los japoneses y estos atacar a Pearl Harbor. Hey, ¿qué es Pearl Harbor? Una base militar en los Estados Unidos, en una isla, en la isla de Hawái, en el Pacífico, muchachos. O sea, Japón ataca esto, ataca acá Pearl Harbor buscando zonas petrolíferas. Y ese ataque será utilizado como pretexto por los Estados Unidos para ingresar a la Segunda Guerra Mundial. ¡Ey, mundo! Enténdense, Japón nos ha atacado, y por ese ataque vamos a ingresar a la guerra. ¿Ves? Es un pretexto. Estados Unidos, mentirosazo, muchachos. Más de 2.000 muertos genera este ataque a Pearl Harbor. Más de 2.000 marineros norteamericanos pierden la vida. Por lo tanto, los Estados Unidos ingresan acá a la Segunda Guerra Mundial con ese pretexto. Sí. La Guerra del Pacífico se va a prolongar hasta 1945, la Guerra del Pacífico. Ya hay muchas batallas suscitadas acá en 1945. Por ejemplo, una de estas batallas, obviamente, esos son batallas navales, o sea, son combates. Uno de esos combates será el combate de Midway. ¿Por qué es importante el combate de Midway? Jovencitos, el combate de Midway es la más grande derrota de los japoneses en el aspecto naval. Acá, Japón, que en los primeros años de la guerra estaba teniendo muchas victorias, Japón es derrotado acá. Sus grandes cruceros, sus grandes aviones serán destrozados. El combate de Midway constituye también el punto de inflexión para Japón. Japón empieza a perder a partir de ese combate Midway. Como para los alemanes, Stalingrado. Para los japoneses, Midway. Vamos, seguimos nosotros. En 1942. ¿Qué acontecimientos suceden en 1942? Por ejemplo, se va a dar la batalla de Stalingrado. ¿Se acuerdan de Stalingrado? ¿Nos habíamos adelantado? ¿Se acuerdan o no? Sí, Stalingrado, la más sangrienta. Sí, derrotada Alemania. En 1942 también se dará lo que es el mayor enfrentamiento de tanques en la historia, jovencitos. Más de 7.000 tanques, entre los tanques alemanes y los tanques de la Unión Soviética, se van a enfrentar acá. Más de 7.000 tanques. Obviamente salen victoriosos los soviéticos, jóvenes. La batalla de Kursk constituye el mayor enfrentamiento de tanques en la historia de la humanidad, jovencitos. ¿Sí? Alemania es derrotada. ¿Qué quiere decir? Hasta acá Estados Unidos se está enfrentando contra Japón, pero la Unión Soviética está haciendo el verdadero trabajo. ¿Qué está haciendo? Está limpiando de las zonas donde Alemania se había apoderado del control alemán. En realidad, la verdadera nación que derrota a Alemania será la Unión Soviética. Pero, profe, en las películas los Estados Unidos han derrotado a los alemanes. Eso es película, eso es Hollywood, eso es mentira, jovencitos. O sea, en realidad la verdadera nación
que apoyó bastante para la derrota alemana, serán los soviéticos. Eso en 1942. Vamos, en 1942 se realizan muchas conferencias, ¿ya? Una de esas conferencias será esta, la conferencia de Teherán. ¿Dónde? En Irán. Teherán, Irán, qué fácil. A la conferencia de Teherán también se le conoce como la conferencia de los tres grandes. Profe, ¿por qué? Porque los tres grandes líderes de los aliados se van a reunir acá. ¿Quiénes son? No me preguntes quiénes son estos tres grandes, sino cómo están estos tres grandes. ¿Saben cómo estaban estos tres grandes? Estaban churros. ¿Cómo se acuerdan? Está churro. Profe, ¿por qué? Stalin, Churchill, Roosevelt. ¿Stalin de dónde? Stalin de la Unión Soviética, la cabeza de su gobierno. Churchill, ¿de dónde? De Inglaterra, jovencitos, es el primer ministro ya. Churchill. ¿Y Roosevelt, de dónde? De los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de Franklin Roosevelt? Plan New Deal, escuela keynesiana, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson, página web, ¿se acuerdan o no? ¿Y quién es el presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt, el del Plan New Deal, muchachos. Ya sabemos los presidentes norteamericanos en las guerras, ¿ya? Estos tres grandes se reunieron en esta conferencia para hacer muchas acciones, para determinar muchas acciones, para castigar a Alemania, por ejemplo. Una de las decisiones que se va a tomar acá en la conferencia de Teherán es crear una operación que derrote definitivamente acá a los alemanes, a los nazis, a los totalitaristas en Europa. Esta operación se llama Overlord. Por lo tanto, la operación Overlord, ¿dónde se aprueba? Aquí, en la conferencia de Teherán, muchachos, ¿ya? Pero la operación Overlord se ejecutará recién en 1944. Vale decir, en la conferencia de Teherán, en el 43, se aprueba y se ejecuta el siguiente año, 1944. La operación Overlord. La operación Overlord, jovencitos, la operación Overlord constituye el más grande ataque aéreo y naval de toda la historia, muchachos. Ya es el mayor ataque, movilización aeronaval de toda la historia. Ya, sí. ¿Cuál es el objetivo de la operación Overlord? Su objetivo es desembarcar en Normandía. Profe, ¿qué es Normandía? Vamos a ver. A ver, en nuestro mapita. Entonces, en 1944 se desarrolla lo que es el más grande ataque aeronaval de la historia, ya dirigido por los aliados, específicamente por los Estados Unidos, muchachos, ¿ya? El desembarco en Normandía. ¿Qué es Normandía? Normandía es una pequeña provincia acá al norte de Francia, muchachos, ¿ya? Si tú te das cuenta, toda Europa prácticamente estaba bajo el control nazi. Ya prácticamente toda esta zona está controlada por los nazis, incluso África también, ya toda esta zona ya. Y la única puerta débil de Europa constituía Normandía. Normandía era un huequito por el cual tú podías entrar, una rajadurita, por el cual van a ingresar los aliados. La coalición de Gran Bretaña, la coalición de Canadá, la coalición de Estados Unidos y más naciones, van a penetrar a Europa acá, pero va a ser muy difícil, jovencitos, ¿ya? Hitler lo va a proteger muy bien estas costas, con minas personales acá va a proteger a Normandía. La protege también con trincheras, así como en la Primera Guerra Mundial, con alambres de púas. Y la base principal de defensa de Hitler acá en Normandía estaba a una distancia de 3 estadios de fútbol y en lo alto, jovencitos, qué difícil, ya. Y profe, no podía atacar por el aire, también era muy difícil atacar por el aire. Recuerda que está la Luftwaffe acá alemana, ya. Así que el principal ataque será terrestre acá. Es un ataque aéreo terrestre, pero el principal es terrestre, muchacha, atacar a Francia. Y no era fácil, pues, ¿ya? Habían minas, ametralladoras, las famosas K-40, que tú simplemente dabas vuelta y disparaba en un minuto más de 40 balas. Imagínate, por minuto 40 balas, ¿verdad? Rapidito. Muchachos, ni bien entrabas acá, balas a cada rato. Lluvia de balas, muchachos. Caminabas y tantas balas venían, te podían sacar un miembro de tu cuerpo, ¿verdad? Un miembro. La gente entraba acá con sus embarcaciones, pero inmediatamente les recibía la muerte. Imagínate entrar acá con ganas de guerrear y ver tantos muertos. Imagínate, era traumante, ¿eh? Se han hecho entrevistas
a los jovencitos que tenían 16, 17 años como soldados acá en el desembarco de Normandía, ahora ya ancianos, se han hecho entrevistas y ellos cuando recuerdan eso, algo pasará en nuestro cerebrito, ¿no, muchachos? Tanto dolor, tan traumado habrá estado que empiezan a llorar, imagínate, estos ancianos luego de esta entrevista de todo lo que han vivido acá en el desembarco de Normandía. Veías sangre, tripas, gente lamentándose, muchachos, ya, oye, tan traumado quedabas que apareció una bullita en tu cabeza, ¡ping!, más o menos así. Tú caminabas, las balas llegaban a tu cuerpo y tan traumado estabas que ni siquiera sentías la bala. Tú seguías caminando, tantas balas venían y te podías sacar un miembro y tú seguías caminando traumado y te encontrabas con alguien que quizás estaba gritando y le preguntabas, amigo, ¿habrás visto mi brazo quizás? Tan traumado que ni siquiera sabías lo que decías, jovencitos. Ya, ¿dónde? Evento del desembarco en Normandía. Sin embargo, gracias a la persistencia de los aliados, llegaron a tomar la base central de Normandía nazi y llegaron a controlar los territorios y empieza el ingreso de los aliados acá por Francia, liberando Francia y posteriormente Europa. Vale decir que este ataque constituye prácticamente la derrota de los alemanes. Entonces, jovencitos, la operación Overlord, su objetivo era desembarcar en Normandía. El 6 de junio de 1944 se desarrolla esa operación Overlord. ¿Ya? De ese día dependía quiénes iban a ganar esta guerra, muchachos. Ese día era determinante. Ese día es decisivo para la historia de los aliados y para la historia de la humanidad. Por eso que ese día, que era decisivo, determinante, se le conoció como el día D. ¿Qué es el día D? Es el día de la ejecución de la operación Overlord, cuyo objetivo era desembarcar en Normandía. ¿Y qué tal éxito o fracaso? Como tú lo has visto, es éxito, ¿ya? Por lo tanto, se penetra y se libera a Francia y también Europa posteriormente. El último año de la guerra, 1945, se desarrollan muchas operaciones acá, muchas conferencias, perdón. La conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam, ¿ya? ¿Qué pasa en la conferencia de Yalta? Hay muchas decisiones acá de los aliados. Por ejemplo, una de las decisiones acá que se va a determinar es que a la larga estos, o sea, días después, meses después, debe crearse una conferencia. Ahora otra vez. En la conferencia de Yalta, ellos deciden que se debe crear una conferencia llamada la Conferencia de San Francisco y que en esta conferencia debe formalizarse la creación de la ONU. En la conferencia de Yalta, por lo tanto, se decide crear una conferencia llamada, deciden que a la larga se debe crear una conferencia llamada San Francisco y que en esta debe crearse la ONU, en reemplazo de la SDN que había fracasado, que no había cumplido su objetivo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? Sí. Entonces, en la conferencia de San Francisco se crea en 1945 la ONU y la conferencia de San Francisco se ideó crearla en la conferencia de Yalta. Dicho eso, ya se comprendió. Otra conferencia es la conferencia de Potsdam. ¿Por qué es importante la conferencia de Potsdam? Porque acá se decide castigar a Alemania. ¿Cómo? Dividiéndola en 4. Número bonito. En 4, muchachos. Ya en 4 partes se la divide Alemania. Jovencitos, prácticamente Alemania ya perdió. Mencionamos la última batalla, la batalla de Berlín. ¿Por qué es importante la batalla de Berlín? Es la última batalla en el frente de guerra europeo. Recuerda que la guerra se está dando a nivel mundial, pero en Europa ya se acaba la guerra con la batalla de Berlín. Claro, definitivamente acá pierde Alemania, muchachos. Es derrotada y Alemania capitula su rendición con el tratado de Reims, así se llama ya, muchachos, ya con el tratado, con la capitulación de Reims. Alemania prácticamente ya se rindió con esta capitulación de Reims, ya se rindió Alemania, ya. Eso, 1945. ¿Por qué? Importante el ingreso de los Estados Unidos, muchachos. 1945, otra potencia ingresa a la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién estamos hablando? De Perú. Ingresa el Perú, jovencitos, claro, antes de que se rinda Alemania, ya. Ingresa el Perú en 1945. ¿Quiénes eran los presidentes del Perú durante la Primera Guerra Mundial? ¿Se acuerdan o no? Benavides y Barreda. Benavides, neutral, y Barreda, activo. ¿Cierto o no es cierto? Rompe relaciones con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes son los presidentes? ¿Quiénes? Benavides y Ugarteche. Otra vez Benavides, pero su gobierno se termina en 1939 y desde 1940 para adelante Ugarteche. Ugarteche sí participa en la Segunda Guerra Mundial activamente, muchachos.
¿Cuál es la causa del por qué el Perú ingresó a la Primera Guerra Mundial? El orto. Y en la Segunda Guerra Mundial, apoyo al buen vecino. ¿A quién? Estados Unidos, jovencitos, ¿ya? Apoyo a Estados Unidos. Hey, en la Primera Guerra Mundial no hubo declaratoria de guerra del Perú a Alemania. Se rompió relaciones, todo tipo de relaciones económicas, políticas, sociales, todo tipo en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial sí hay una declaratoria de guerra, muchachos. O sea, el 12 de febrero de 1945, el Perú, dirigido por el presidente Manuel Prado Ugarteche, le declara la guerra a Alemania, imagínate, y no solamente le declara la guerra a Alemania, también a Japón, imagínate. Alemanes, japoneses, no saben con quién se están metiendo, preocúpense. Así, muchachos, o sea, ¿con cuántos hombres el Perú apoya en la Segunda Guerra Mundial? Con 0, muchachos. Formalmente no se envían soldados a Europa. Hubieron peruanos, sí, que participaron en la guerra, pero eran peruanos que estaban en Europa o peruanos que de manera voluntaria se fueron a participar en esta guerra. Pero formalmente el Estado peruano no envió a esos guerreros, ¿ya? Pero participó activamente, sí. Con declaratoria de guerra, sí, en la Segunda Guerra Mundial. En 1945 también, Italia, que ya había sido derrotada previamente, a su líder se le ejecuta. La ejecución de Mussolini. Junto a su esposa, con su amante, serán fusilados estos en una gasolinera, cuyo cuerpo será colgado debajo de esta gasolinera, y cualquiera que observaba a Mussolini podía golpearlo, muchachos. Ya estaba muerto ya, pues ya, boquiabajo, desnudo, acá Mussolini, jovencitos, lo tienen, colgado. Cualquiera que pasase incluso le podría golpear a porque lo odiaban. Incluso las chicas le golpeaban hasta en su peladita. Como estaba calvo, calvito era, ahí le pegaban, pues, muchachos. Ya, sí, se ejecuta a Mussolini. Juancitos, también en 1945, Hitler, viendo que todo ya está perdido, se suicida, se quita la vida Hitler, muchachos. Pierde la vida, se ejecuta. Suicidio de Hitler, también de su esposa, Eva Braun. Se quitan la vida. Sí, en 1945, en un búnker. Sin embargo, hay muchas teorías, jovencitos, y hay muchas teorías bastante interesantes, no históricas, pero teorías bastante interesantes. Algunas se acercan bastante a lo histórico. De acuerdo a algunos teóricos e históricos también, Hitler no se suicida acá en Berlín, no se suicida, muchachos. Más de 4.000 nazis escaparon antes de que lleguen los soviéticos a Alemania. Son los soviéticos quienes son los primeros, antes de los Estados Unidos, de llegar acá, a Berlín, a Alemania, a Berlín. Y cuando ellos estaban llegando, más de 4.000 nazis, líderes importantes, escaparon y se dispersaron por el mundo. ¿Y si ellos han escapado, Hitler no escapará? Probablemente sí haya escapado. Se plantea la teoría de que con un submarino Hitler haya escapado y haya llegado ¿a dónde? A Sudamérica, a tierras argentinas con un submarino. ¿Quién estaba gobernando Argentina para esos tiempos? Juan Domingo Perón, que era bastante admirador de Hitler, ¿ya? Por lo tanto, es probable que Juan Domingo Perón haya protegido a Hitler en Argentina y lo haya escondido quizá en una hacienda. Y así Hitler pasó toda su vida, su ancianidad, dedicándose a lo que más le gustaba hacer. ¿Qué le gustaba hacer? Pintar, ¿cierto o no cierto? Ya a Hitler. Pero es una teoría, jovencitos, ¿ya? Y la teoría clásica que se maneja es que Hitler se quita la vida acá en Berlín, muchachos, ¿ya? En Berlín, sí. Antes de que se termine la guerra, jovencitos, se desarrolla el Proyecto Manhattan. ¿Cuál era el objetivo del Proyecto Manhattan? Crear un arma que sea capaz de matar a muchas personas de un solo golpe. O sea, crear la bomba atómica. La bomba atómica. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Proyecto Manhattan? Crear la bomba atómica. ¿Dónde tenía su sede el Proyecto Manhattan? En los Estados Unidos, en Nuevo México. Nuevo México no queda en México, ¿eh? Queda en los Estados Unidos, jovencitos. ¿Quién era el padre, el que dirigía este Proyecto Manhattan? Con las ideas de Albert Einstein, con su fórmula más famosa, E igual mc al cuadrado, se lleva a la práctica esta fórmula. Robert Oppenheimer, por lo tanto, materializa la bomba atómica. Por lo tanto, a él se le considera como el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, y se consigue. El Proyecto Manhattan ha sido todavía
creada con el gobierno de Roosevelt todavía. Pero Roosevelt muere, jovencitos, faltando un par de meses para terminar esta guerra, Roosevelt muere. ¿Y quién ingresa como nuevo presidente de los Estados Unidos? Uno más trauma. ¿De quién estamos hablando? De Harry Truman. Es un trauma, loco. ¿Por qué? Este es el loco que decide arrojar las bombas atómicas. ¿A dónde? A Japón, a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Jóvenes, la guerra prácticamente ya se había acabado. Por ejemplo, ya se había dado la última batalla en el frente de guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón. Se había dado la última batalla, Okinawa. Esta es la última batalla de toda la Segunda Guerra Mundial. Japón ya había salido derrotada, pero todavía no firmaba la rendición. Es más, había reservas, soldados con ganas de luchar, muchachos, o sea, de seguir guerreando, soldados, o sea, por lo tanto, había una necesidad de terminar esta guerra ya. Y para terminar esta guerra, ingresa pues este presidente Harry Truman y es el que decide arrojar las bombas atómicas a Japón, a Hiroshima y Nagasaki, muchachos. O sea, a Hiroshima el 6 de agosto y a Nagasaki el 9 de agosto, muchachos. O sea, el 6 de agosto y el 9 de agosto, 3 días después. Estamos ahorita en el mes de agosto. Y por curiosidad, quizá todavía lo puedes encontrar. Si tú revisas los 6 y 9 de agosto de todos los años, noticias de Japón, por el Google lo puedes hacer, tenemos esa facilidad, y puedes encontrar que hasta ahora se conmemora en Japón el arrojar de estas bombas atómicas. Por ejemplo, yo, este 6 de agosto, busqué en las noticias japonesas y traduciéndolo, estas noticias dicen que a muy temprana hora, por ejemplo, a las 8:15 acá en Japón, retumbaron las campanas, redoblaron, así se dice, ¿no? Redoblaron las campanas en conmemoración a la pérdida de vidas acá en Hiroshima y Nagasaki, tanto el 6 de agosto y el 9 de agosto. Muchachos, es un evento que conmemora de manera triste la pérdida de inocentes civiles, muchachos, ya como consecuencia de esta guerra. Ya. El 6 de agosto y el 9 de agosto. El 6 de agosto, ¿dónde lo arroja la bomba atómica este trauma? En Hiroshima. Y el 9 de agosto en Nagasaki. Pero primero en Hiroshima. ¿Qué bomba arroja en Hiroshima? El Little Boy, muchachos. Ya, el Little Boy. ¿Qué significa el Little Boy? El niño pequeño. En realidad no era tan pequeño, era grande, muchachos. Acá tenemos el Little Boy, una bomba de uranio que será arrojado a las 8:15 de la mañana, en la cual perdieron la vida 145,000 ciudadanos que ni siquiera eran soldados, eran civiles, jovencitos. 145,000, el 90% incinerado como consecuencia de esta bomba. Y muchos, los que se salvaron, llevaron en su interior los rasgos de esta bomba, los restos de esta bomba. ¿Por qué? La radiación, ¿cierto o no cierto? Y con eso cáncer, en fin, jovencitos, ¿sí? Los Estados Unidos. Pero Japón no se rendía Japón. 3 días después los Estados Unidos deciden arrojar una segunda bomba. ¿Pero dónde? A Nagasaki, muchachos. ¿Cómo se llama la segunda bomba? El Fat Man. ¿Qué significa el Fat Man? El hombre gordo, estilo tu profe de RV. Así, Fat Man, ahí está. Y era una bomba de plutonio, jovencitos. Mucho más grande, pero hubo error al arrojar esta bomba. Ya hubo error, explotó muy antes. Y la geografía de Nagasaki era como nuestra Huamanguita, muchachos, con muchos cerros. Esa geografía permitió que los que están detrás de los cerros se salvasen del fuego de esta bomba. Por lo tanto, se limitó el poder de la bomba, el Fat Man, en Nagasaki. Si en Hiroshima perdieron la vida 145,000, en Nagasaki la mitad, 75,000. Jovencitos tuvieron suerte. Pero Japón no se rendía, muchachos. Se pensaba arrojar, Estados Unidos tiene muchas bombas atómicas. Tiene muchas bombas atómicas. Se pensaba arrojar una tercera bomba atómica, pero finalmente el emperador Hirohito se rinde, muchachos, y se firma el Tratado de Paz en un barco enorme llamado acorazado. El acorazado Missouri se firma el Tratado de Rendición. El emperador Hirohito se rinde y tanto Estados Unidos, tanto Japón entregan sus prisioneros de guerra, muchachos. Y la guerra se había acabado. ¿Qué consecuencias trae la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, una consecuencia económica. Pérdida total de dinero, jovencitos. ¿Cuánto dinero se ha perdido en la Segunda Guerra Mundial? Un promedio de, no son millones, son millones de millones.
3 billones de dólares. Imagínate, el triple de lo que se ha perdido en la Primera Guerra Mundial. 3 millones de millones, o sea, 3 billones. Imagínate, terrible el costo económico ya. Y eso sin hablar del costo demográfico. Por ejemplo, se destrozó, sobre todo el continente perjudicado será Europa, muchacha. Europa central y occidental. El territorio soviético también saldrá perjudicado. ¿Por qué? Como resultado de la operación Barbarroja. ¿Cierto o no es cierto? Ya. Entonces, veamos los territorios perjudicados. Europa central occidental y también en Oriente, o sea, en Asia, el territorio soviético. Territorios perjudicados. Una consecuencia ideológica es que salen derrotadas las corrientes fascistas. Salen derrotadas, por ejemplo, el totalitarismo de Italia, fascismo, de Alemania, el nazismo, salen derrotadas, jovencitos, ¿ya? Otra consecuencia, más ya política en el aspecto del gobierno política, es que se aprovecha y se realiza un proceso de descolonización. ¿Qué entiendo yo por descolonización? Son los procesos de independencia de las colonias. Las colonias dejan de ser colonias, eso es descolonización. ¿Y profe, por qué? Mira, luego de una guerra, ¿cómo queda una nación debilitada? Así como España, ¿se acuerdan que estaba debilitada y nosotros aprovechamos para descolonizarnos? Igualito, pero ahora en los continentes africano y asiático. En África y Asia, ¿quiénes eran los dueños prácticamente de estos territorios? Franceses e ingleses. ¿Y qué pasa con ellos ahora luego de esta guerra? Están debilitados, muchachos, franceses e ingleses. ¿Y qué pasa con los colonias acá? Van a independizarse. Gandhi, por ejemplo, en la India, muchachos, Nelson Mandela en Sudáfrica, por ejemplo, muchachos. Sí, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Juancito, ¿sí qué pasa a Alemania? A Alemania la dividen en 4, la ponen en, número bonito, 4 partes, jovencitos, en 4 partes. 3 de influencia capitalista, y 3 de influencia socialista. Vale decir, en 2 partes finalmente, una capitalista y una socialista. Jovencitos, prácticamente queda dividido entre las 2 potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. Si en la Primera Guerra Mundial la nación más beneficiada había sido los Estados Unidos, pues en la Segunda Guerra Mundial el mundo queda bipolar. ¿Qué significa mundo bipolar? Dominada por dos potencias, los capitalistas y los socialistas, Estados Unidos y la Unión Soviética. A este enfrentamiento suscitado entre estas 2 potencias lo vamos a conocer como la Guerra Fría. Curioso título. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque es una guerra que empezó siendo fría, pero poco a poco se va a calentar, como cuando pones agua en una tetera, está fría, pero poco a poco se va a calentar, ¿o no? Y cuando se calienta, explota, puede ser. Y estamos hablando de una guerra prácticamente, muchachos, ¿ya? Poco a poco se va a calentar. Profe, ¿qué es la Guerra Fría? Una guerra fría, o la Guerra Fría, jovencitos, es un periodo de total tensión. ¿Qué significa tensión? Miedo ante el posible estallido de una tercera guerra mundial. ¿Cuánto miedo? Señoritas, más o menos así. Señoritas, es como cuando están con sus enamoraditos, pero luego se enteran de que viene su verdadero enamorado. Así, miedo, tensión, para no hacerse descubrir. Acá, miedo, ¿por qué? Porque si se da una tercera guerra mundial, toda la civilización humana desaparecería. No solamente humana, los animalitos también perderían la vida. Jovencitos, un par de años después de las bombas atómicas de los Estados Unidos, la Unión Soviética también hace estallar su bomba atómica llamada el Zar. Zar, Z-A-R, Zar, muchachos, ¿Cuántas veces más poderosa era esta bomba? 2.500 veces más poderosas que la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas. Imagínate. Ese tipo de bombas tienen ahora. Hasta más. ¿Y qué van a hacer esas bombas? Van a quemar nuestra atmósfera. ¿Tendrás aire para poder respirar? No. Van a evaporar nuestras aguas, los mares, los ríos se evaporan. Van a contaminar la tierra llena de radiación. Por lo tanto, toda vida que tú conocías iba a desaparecer. Si es que se da o se iba a dar la tercera guerra mundial. Por eso la gente tenía miedo. Por eso que decimos que es un periodo de total tensión. La Guerra Fría es un periodo de enfrentamiento entre estas 2 zonas, entre Occidente y Oriente, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Profe, ¿qué tipo de enfrentamiento? Político. Profe, ¿por qué? Porque ambos querían llevar su influencia política. País, únete conmigo, apóyame. Así, expansión política, influencia política, ¿ya?
y querían tener el poder de más territorios. También es un enfrentamiento ideológico. ¿Por qué? Porque ambos argumentan que su sistema es mucho mejor que la otra. ¿Ya? Esos capitalistas son abusivos, dicen ellos. Los otros que dirán, no, esos socialistas son unos mentirosos, ellos son corruptos. Así más o menos. También es un enfrentamiento tecnológico, la famosa carrera espacial, quien lleva al hombre al espacio. Enfrentamiento, todo tipo de enfrentamientos, jóvenes. También es un enfrentamiento económico. ¿Quién tiene una mejor economía? ¿Quién puede proporcionar mejor condición de vida a sus ciudadanos? O los capitalistas o los socialistas. Es un enfrentamiento económico también, jovencitos, ¿ya? Entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuándo se inicia la Guerra Fría? En 1945. Con la conferencia de Yalta y Potsdam. Profe, ¿por qué? En las conferencias de Yalta y Potsdam, como hemos visto antes, se tocaron muchos temas. Por ejemplo, uno de esos temas es decidir las naciones que habían sido liberadas de la influencia fascista, nazista. Ahora, ¿qué tipo de políticas se implantarán en estas naciones? ¿Qué dirán los Estados Unidos? Eso tiene que ser capitalista, liberal, democracia. ¿Y qué dirá la Unión Soviética? No, tiene que ser socialista, con las ideas de Marx y Engels, igualdad para todos. Así, muchachos. Por lo tanto, decidieron qué curso van a tener estos de acá, capitalista y socialista. Por eso que se argumenta que acá se inicia la Guerra Fría, rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuándo se termina la Guerra Fría? En 1989, con dos sucesos importantes. Uno, con la caída del muro de Berlín, y dos, con la conferencia de Malta, en 1989. Ambos hechos marcan el fin de la Guerra Fría. A ver, con la caída del muro de Berlín, jovencitos, el muro de Berlín, ¿qué cosa es? El muro de Berlín es un muro tangible, existente, que dividió a Alemania en dos, pero también es un símbolo, el muro. No solamente divide a Alemania en dos. Ese muro, si tú observas, está expresando la realidad de esos tiempos, que el mundo está dividido en dos. Así como Alemania está en dos, el mundo también está en dos. Así como Alemania está dividido en capitalista, socialista, el mundo también está capitalista, socialista. Por lo tanto, es un símbolo, el muro. ¿Qué simboliza? La Guerra Fría. Y cuando cae el muro de Berlín, ¿qué simbolizará también? Caída de la Guerra Fría. Fin de la Guerra Fría, muchachos. O sea, fin de la Guerra Fría, ya. Y cuando cae el muro de Berlín también significa la caída de este bloque comunista de acá. Cuando hablo de comunismo, no quiero decir que el comunismo llegó a aplicarse en algún momento. Ninguna nación llegó a ser de organización comunista. Pero quienes gobernaban acá a la Unión Soviética era el Partido Comunista. Y no solamente hay un Partido Comunista acá, hay otro bloque de Partido Comunista en la China, por ejemplo, en Vietnam, por ejemplo, en Cuba, por lo tanto, vemos muchos bloques de corte comunista, ¿cierto o no es cierto? Y cuando cae el muro de Berlín, ¿qué bloque comunista cae? ¿De Occidente o de Oriente? De Oriente, me refiero al bloque comunista soviético, ¿cierto o no es cierto? Ya, por lo tanto, con la caída del muro de Berlín no solamente simboliza el fin de la Guerra Fría, también la decadencia del sistema comunista que gobernaba a la Unión Soviética. Pero es un fin bastante simbólico. Formalmente, cuando termina la Guerra Fría, en 1989, con la Conferencia de Malta. Se parece a Yalta, ¿ya? Conferencia de Malta. Firmado entre los presidentes norteamericanos George Bush y el presidente soviético Mikhail Gorbachev, jovencito. O sea, George Bush, papá, y Gorbachev, gobernante de la Unión Soviética. Con eso, la Guerra Fría formalmente se ha acabado entre estos dos. Bien, muchachos, casi se da una tercera guerra mundial. Por ejemplo, los países de corte capitalista, asustados, alertados ante una posible declaratoria de guerra de los socialistas, ellos firman un pacto, el Pacto del Atlántico. El Pacto del Atlántico es un pacto de apoyo militar entre los países capitalistas. Todos somos uno, van a decir. Si la Unión Soviética le declara la guerra a uno de nuestros miembros, todos vamos a actuar. Si te metes con uno, te metes con todos. ¿Ya? Por lo tanto, el Pacto del Atlántico es un pacto de apoyo militar, firmado entre los países capitalistas. Como resultado de este pacto surge este organismo, la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, cuyo objetivo es velar por la seguridad militar de los países capitalistas. Primero firmaron 10 países capitalistas, y a la larga serán 28 países capitalistas, aliados con objetivos militares. De igual manera, la Unión Soviética también va a firmar un pacto de apoyo militar conocido como el Pacto de Varsovia, muchachos.
¿Cuál es el objetivo del Pacto de Varsovia? Igual, países de corte socialista apoyarse militarmente. Aquí estaba Rumanía, aquí estaba Yugoslavia, aquí estaba Checoslovaquia, 8 países, entre ellos la Gran Unión Soviética, muchachos, ¿ya? La Gran Unión Soviética. Sí, por lo tanto, ya militarmente se habían armado. ¿Qué quiere decir? Si se hubiera dado una tercera guerra mundial, hipotéticamente hablando, ¿quiénes se hubieran enfrentado? Se hubieran enfrentado la OTAN contra el Pacto de Varsovia. O quizá hubiéramos dicho el bloque capitalista contra el bloque socialista. Pero lo más académico sería la OTAN con el Pacto de Varsovia. Pero finalmente no se desarrolló. De manera sintetizada, la Guerra Fría terminó con el colapso de la Unión Soviética, muchachos, ¿ya? Cayó la Unión Soviética como consecuencia de las reformas de Gorbachov, la perestroika y la glasnost. Reforma económica, una reforma de libertad de prensa, la glasnost. Económica, perestroika, de información, glasnost. Fracasaron, llevaron a la Unión Soviética a su colapso y decidieron las naciones que conformaban a la Unión Soviética desintegrarse. En 1991, la desintegración de la URSS, cayó la Unión Soviética. Muchachos, ¿quién venció la Guerra Fría? Estados Unidos se mantuvo paradito, así como esto de acá, como esta regla, paradito, muchachos, ¿ya? ¿Qué consecuencias genera esta Guerra Fría? ¿Qué consecuencias? Vamos, ¿quién ganó esta guerra? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Estados Unidos, Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos domina el mundo. Dime, ¿el mundo seguirá siendo dominado por 2 potencias como luego de la Segunda Guerra Mundial? No, ahora por 1. ¿Por qué? Por Estados Unidos. Por eso lo llamamos un mundo unipolar. Solo uno domina el mundo. Muchachos, como consecuencia también de la experiencia del crack del 29, se reemplaza al sistema smithiano de Adam Smith por un nuevo sistema en la cual en épocas de crisis el Estado debe intervenir en la economía. Se actualiza a la economía liberal, ahora se le llama neoliberalismo, que se difunde desde los años 70 por el mundo. Llega al Perú en el año 1993 con el gobierno de Fujimori, ¿cierto o no cierto? Ya en los 90, muchachos, ya se difunde la economía neoliberal y por lo tanto ahora todos somos casi capitalistas. El dólar ha sido la moneda que más se ha manejado a nivel mundial, muchachos, ya. Por lo tanto es como si estuviéramos en un país nada más. El mundo, un país, una sola aldea. A eso, ¿cómo se le llama? La globalización. Prácticamente el mundo, sin fronteras. ¿Por qué? Hablamos un solo idioma, el inglés, que hace poco tiempo fue casi un solo idioma a nivel mundial. Una sola moneda, el dólar, jovencito. O sea, bien, a eso se le llama globalización. Muchachos, prácticamente con esto hemos terminado nuestro prospectito del curso de Historia Universal, ¿verdad? Agradecido yo porque le has escuchado, profesor, y hemos hecho un intento por mencionarles lo más resaltante de este cursito. Agradecido por lo tanto, y también sugerirles que sigan estudiando, sigan preparándose, ya que tienen ese beneficio de la plataforma. Repitan y repitan los videos hasta que ustedes, jovencitos, la capten, ¿ya? Yo en esta oportunidad me despido, muchachos, muchas gracias, nos vemos.